Marcela, muchas gracias por aceptar la invitación y la palabra es tuya. Muchas gracias a ti, Santiago, por esta oportunidad de reunirnos con tantos colegas de tantos lugares de Chile y de Latinoamérica. Así que muy impresionada de ver, digamos, la variedad de lugares que convocan aquí, la variedad de experiencias también. Bien, estimados colegas, ayer tuvimos una jornada muy interesante en que reflexionamos, ¿verdad?, acerca de la lectura y la didáctica de la lectura, ¿verdad?, que es una de las habilidades fundamentales que se trabaja en la asignatura de lenguaje o de lengua y literatura. Y hoy día vamos a continuar, ¿verdad?, con el paso lógico que viene después de la comprensión, que es la producción textual, ¿verdad? Por lo tanto, hoy día también vamos a hacer algunos alcances a lo que es también la lectura, puesto que para un buen proceso de escritura hay que integrar, ¿verdad?, lectura. Voy a compartir la presentación. Yo sé que me van a preguntar de inmediato, yo ya hice las consultas, estas presentaciones en PPT quedan después en una página que se llama Escuela Abierta, que ahí Santiago me estaba explicando, ustedes tienen que ir a esa página y descargarla. Vale decir, no se envía por correo, porque ayer nos hicieron varias preguntas en ese sentido, sino que ustedes tienen que descargarla. En todo caso, siempre, ¿verdad?, la referencia es UTLA Chile, porque hay otras UTLA, Facultad de Educación, Escuela de Verano 2023, y ahí se encuentran estos materiales. Bien, el PPT se ve, ¿sí? Ya. Vamos a dar inicio entonces a esta segunda parte. Ahí también está mi correo electrónico de la universidad, digamos, si es que alguno de ustedes quiere hacer alguna consulta después, ¿verdad?, sobre este tema. Bueno, vamos a ver, ¿por qué no? Esperen, que yo estoy compartiendo, pero la flecha no me deja pasar esperen. No me deja pasar la diapositiva. Esperen, voy a tener que volver a compartir pantalla porque algo pasó con la presentación. Esperen. Ya. Ahí no lo estamos viendo en modo compartir, ¿verdad? Pero ahí deberíamos verlo en modo compartir ahora, ¿sí? Ya. Sí. Ahora sí, bien. Vamos a hablar entonces, básicamente en el curso vamos a hacer una reflexión también sobre lo que es el texto escrito, ¿eh? Porque sabemos que los procesos de lectura y de escritura son procesos que están en función del texto escrito. Entonces yo quise iniciar este curso reflexionando dónde partió esto, ¿verdad? Y de acuerdo a las informaciones que yo estuve viendo, esto proviene de la prensa, porque efectivamente fue una noticia que apareció hace poco. Esta es una de las, del documento antiguo más, es el vestigio, digamos, documento, entre comillas, porque es una piedra, ¿verdad? Es una tabla de arcilla, en realidad, que corresponde a la escritura cuneiforme, ideada por los fenicios, pero dado que los fenicios eran un pueblo comerciante y navegante, los fenicios lo esparcieron por parte de Asia Menor. Por lo tanto, esta tablilla corresponde a Mesopotamia, a la antigua cultura mesopotámica, ¿verdad?, que es uno de los orígenes de la civilización, que corresponde a Irak hoy día, y ¿verdad?, es un documento de esta escritura cuneiforme que se hacía con estas cuñas sobre la arcilla blanda, ¿verdad? Por lo tanto, la humanidad hace aproximadamente un poquito más de 5.000 años, ¿verdad?, que la humanidad ya se está relacionando a partir del texto escrito. Y desde este momento tan inicial, ¿verdad?, en que surgió esta forma de escritura, sabemos, ¿verdad?, que en paralelo más o menos surgió la escritura en Egipto, la escritura jeroglífica, que es una escritura ideográfica, ¿verdad?, con signos que representan una palabra, incluso o sílabas, pero digamos no es una escritura alfabética, ¿verdad? Surge, ¿verdad?, esta nueva forma de relacionarse y también que implica un aprendizaje. Pensemos ahora entonces por qué es importante la escritura, porque es una de las habilidades transversales que trabajamos en el aula de lenguaje, ¿verdad? Y vamos a dividir esto en dos, ¿verdad? En dos aspectos, ¿verdad? Uno, hay un valor, lo que se ha llamado el valor cultural de la escritura, y básicamente alude a la función social que tiene la escritura, ¿verdad? Y es que, como bien sale acá, y esto lo hemos estudiado en la escuela, lo estudiamos ¿verdad?, cuando analizamos en historia, ¿verdad?, el surgimiento de las primeras civilizaciones, la escritura permitió la transmisión del conocimiento acumulado. Y también, y eso también es una de las razones que motivaron el uso de la escritura, tiene que ver con la administración. Ustedes saben que la escritura se asocia a las civilizaciones asentadas,
a las civilizaciones más complejas. Por ejemplo, los quipus, ¿verdad? Que son estas como lianas, estas cuerdas que se amarran, que es de la escritura inca. Los quipus surgieron para mantener la contabilidad que tiene que ver con el almacenamiento de alimentos. Y parte por ahí la escritura en el caso de América, de nuestra América, ¿verdad? Llevar algún tipo de orden. Luego tenemos la función histórica, fijar hechos importantes y, ¿verdad?, ser un medio de comunicación entre los pueblos y también entre las personas, ¿verdad? Por lo tanto, la importancia de la historia, ¿verdad?, histórica de la administración, de la escritura en la administración, en la cultura, en el saber, es muy importante. Pero, ¿verdad?, nosotros, los profesores de lenguaje, trabajamos más bien con ¿saben qué me pasa? Que al apretar, a ver, si aprieto la tecla de flecha, no me cambia la diapositiva, me quedo pegada aquí. A ver, déjenme ver si saliendo del modo pantalla completa, no sé por qué, no logro pasar la diapositiva. A ver. Qué raro. ¿Por qué no logro pasar? Voy a tener que pasarla manualmente. No voy a poder compartir pantalla porque saben que algo me pasa con las flechas, pero no sé por qué las flechas no me permiten pasar la diapositiva, entonces con eso, a ver, déjame ver si puedo con esto, tampoco. Voy a tener que dejarlo así, que no es el ideal, porque se está viendo al lado. Estábamos en el valor cultural, ¿verdad? Sí. Y nos falta, ¿verdad?, pasar al valor personal. Esperen, renovar presentación. Ahí. Nosotros, ¿verdad?, como docentes, trabajamos mucho más con lo que tiene que ver con el valor personal de la escritura, porque justamente estamos enfrentados, ¿verdad?, a personas a los que nosotros les estamos, ¿verdad?, desarrollando y presentando la escritura como un aprendizaje. Sabemos que el enfrentarse al texto escrito es un aprendizaje arduo. Hay bastante literatura, que yo hoy día ¿verdad?, no quise traerla, pero yo diría que algunos años atrás, ¿verdad?, hubo algunas reflexiones en torno al valor de la oralidad y de la escritura, ¿verdad? Y el tema con la escritura es que es un aprendizaje muchísimo más arduo, más difícil, que requiere escolarización, requiere mucha práctica, ¿verdad? Y es un proceso que es mucho más dificultoso que la oralidad, por lo tanto es un aprendizaje. Pero, ¿cuál es su importancia? Es un medio de expresión personal, ¿verdad? Nos permite expresar la interioridad, ¿verdad? Todo lo que entendemos por pensamientos, emociones, todo lo que es el mundo interior, básicamente si pensamos en la escritura creativa y también en lo que es la escritura, también en la escritura íntima, que es también un área de desarrollo de la escritura que tiene que ver básicamente con diarios de vida, con cartas personales, podemos pensar ahora en blogs también personales, pero es un tipo de escritura que básicamente apunta a la expresión de la interioridad, que también muchas veces la trabajamos en el aula, ¿verdad? Pero no es la única forma de expresar que permite la escritura, ¿verdad? También hablamos mucho de lo que es el valor epistémico de la escritura, que tiene que ver con que al escribir se reelabora el conocimiento. También con que para escribir es necesario leer primero, y es necesario también acceder al conocimiento, puesto que eso da contenido a la propia escritura, y no solo contenido, sino que también da modelos discursivos. Por lo tanto, la escritura también es básicamente aprendizaje. Y tenemos también lo que es el valor cognitivo, ¿verdad?, en el sentido de que la escritura también modela el pensamiento, ordena el pensamiento, ¿verdad? Y si es que nosotros en el aula de lenguaje logramos que los estudiantes además levanten una identidad discursiva, quiere decir que hemos logrado mucho, ¿verdad? La identidad discursiva quiere decir tener una voz como escritor, tener una cierta manera de enfrentar la escritura, un poco levantarse como emisor dentro del texto. Y a su vez también requiere el manejo de un código simbólico, que consiste, ¿verdad?, en el manejo del alfabeto escrito, las instancias muy iniciales, luego en la ampliación
del nivel de vocabulario, ¿verdad? Y paulatinamente en la incorporación de estructuras textuales hasta llegar a la escritura de géneros discursivos, ¿verdad? También el uso, y eso implica todo lo que tiene que ver con el manejo de género discursivo, con la ortografía, que es un aspecto, digamos, secundario, pero importante. Ahora que estamos en este punto, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cómo les ha ido con estos tipos de escritura? Si alguno de ustedes quiere decirlo en el chat, podemos irlo leyendo, o pueden algunos de ustedes levantar la mano. Yo eso sí que en la pantalla veo no a todas las personas, tendría que irme moviendo, porque hablamos hay una escritura íntima, que en ciertos momentos del desarrollo humano, quizás en la adolescencia, cuando uno está enamorado, cuando los chicos están enamorados, ¿verdad? La escritura íntima cobra una cierta relevancia, sobre todo aquel que le gusta escribir diarios de vida o tiene una libretita donde anota pensamientos o canciones también. Muchas veces a los chicos les gusta escribir canciones, por ejemplo, que también es una forma de hacer lírica, de hacer poesía. Tenemos la escritura creativa, cuentos, ¿verdad? Mangas, cómics, ¿verdad? Y también tenemos esta escritura que se relaciona más con el saber, que básicamente es la escritura que tiene que ver con noticias o todo lo que se ha llamado texto expositivo, expositivo explicativo, ¿verdad? Tenemos estas variedades de escritura, ¿verdad? Que justamente son formas de expresión que permite la escritura. Me gustaría alguna experiencia de ustedes en ese sentido. Aquí tengo el chat abierto. Con estos tipos de escritura, si alguien puede compartir. Justamente los tipos de escritura de los que hemos hablado. ¿Alguna experiencia? La escritura, dice, es muy bien recibida y realizada por los estudiantes, y una muy buena experiencia fue el diario de lectura. Mira, muy interesante lo que dice Marcela Gómez, porque en realidad es algo que en su momento cuando yo enumeré, ¿verdad?, género, no pensé exactamente en el diario de lectura, pero además el diario de lectura tiene una función muy importante, que es que también aumenta lo que vamos a ver a continuación, que es la intertextualidad, o sea, aumenta y profundiza las lecturas que hacen los estudiantes. Por lo tanto, les permite reflexionar sobre sus lecturas. Y yo creo que la escritura es bastante bien recibida también cuando está bien llevada. En ese sentido, yo creo que es bien importante orientar bien la escritura, y es justamente lo que vamos a conversar hoy día, justamente cómo llevar un buen proceso de escritura. Bueno, vamos a seguir con otro tema que tiene que ver, vamos a hacer un breve repaso. Bueno, esto va a ser válido para Chile, obviamente, porque tenemos participantes de otros países, pero básicamente esto tiene que ver con Chile. ¿Cómo ha sido tratada la escritura dentro, ¿verdad?, de lo que es el tratamiento de los instrumentos curriculares? Y aquí, por lo menos en nuestro país, tenemos una cierta diversidad de instrumentos curriculares que está dada básicamente porque surgieron en momentos distintos. Y eso quiere decir que hubo distintos equipos de trabajo que elaboraron estos instrumentos curriculares, ¿verdad? Las bases curriculares son nuestras, como su nombre lo dice, ¿verdad?, justamente el instrumento curricular más importante, y cuando vamos a ver en esta revisión que no hay una unicidad en la manera como están tratados los ejes de la asignatura. Por lo tanto, un profesor que trabaja en varios niveles, y a ustedes me imagino que les debe pasar también, tienen distintas maneras de enfocar la escritura. Perdón, volví al chat. Habla también de bitácoras personales, redacción de carta, era una reflexión personal, la elaboración de un relato histórico. Qué interesante, porque lo que ustedes han ido compartiendo en el chat son géneros bastante distintos. O sea, hablamos de diario de lectura, una bitácora a modo diario personal, la elaboración de un relato histórico, bueno, escritura creativa. Bueno, vamos a ir hablando también de estas distintas posibilidades, y básicamente también vamos a hablar
de ciertos elementos que provienen tanto de la lingüística del texto como de la didáctica de la escritura, que nos van a permitir plantear a los estudiantes un buen proceso de escritura. Voy a dejar el chat abierto acá para tenerlo. Bueno, rápidamente vamos a hacer este repaso. Tenemos unas primeras bases que son del año 2012, ¿verdad? Donde tenemos 3 ejes, que esta todavía es una postura curricular más o menos tradicional con lo que era la asignatura de lenguaje, ¿verdad? Tenemos el eje de lectura, el eje de escritura y de comunicación, ¿verdad? Oral u oralidad, ¿verdad? Y en la escritura, aquí estamos, ¿verdad? En este nivel primero sexto básico, ¿verdad? Es donde se está adquiriendo y afianzando el código escrito. Justamente por eso, la forma en que se trabaja la escritura está bastante acotada, escritura libre y escritura guiada, la escritura como proceso, que es lo que vamos a ver también, y el manejo de la lengua, que tiene que ver justamente con las convenciones de la lengua, que en este nivel es bastante importante porque se está afianzando, ¿verdad? Desde la distinción entre la B y la V, el uso de la H, la ortografía puntual, ¿verdad? Hasta el trazo mismo, ¿verdad?, de la escritura, vale decir, la escritura en su parte motora. Por lo tanto, es un momento en que se está afianzando y se está desarrollando e instalando recién la cercanía con el código escrito, ¿verdad? Y los docentes que trabajan en este nivel, ¿verdad?, saben muy bien que las actividades son mucho más cortas, más acotadas, justamente porque hay que afianzar y fijar el conocimiento del código escrito. Luego, ¿verdad?, 3 años después tenemos las siguientes bases curriculares, ¿verdad?, que cubren séptimo básico a segundo medio, ¿verdad? Y aquí pasan algunas cosas. En primer lugar, el nombre de la asignatura cambia. Hablamos de lengua y literatura, antes hablábamos de lenguaje y comunicación. Los ejes se mantienen y aparece este eje que es muy interesante, que es la investigación, ¿verdad? Que es la investigación, que es un eje un tanto, yo diría que en la práctica no muy trabajado en el aula de lenguaje, pero que sí tiene que ver mucho con la lectura, quizás, y con la escritura, tiene que ver con la escritura de ciertos géneros, pero ¿verdad? Básicamente consiste en acceder a las fuentes, aprender a distinguir fuentes fiables de fuentes que no son fiables, ¿verdad? Y aprender a documentarse. Y, ¿verdad?, en cuanto a la escritura, aparecen algunas cosas importantes. Por ejemplo, se habla de la variedad de géneros discursivos, ¿verdad? Géneros discursivos o bien géneros textuales, ¿verdad? Y como ya se supone que hemos pasado la etapa de afianzamiento del código, ¿verdad?, ya hay una cierta proyección. Entonces se habla de los propósitos de escritura que tienen que ver con el mundo académico, laboral y social, ¿verdad? Aparece también la idea de proceso de escritura y se habla también de las TIC, ¿verdad?, que son, ¿verdad?, las tecnologías, y no se usa el término texto multimodal, ni se habla de multimodalidad, pero nosotros entendemos que al hablar de las TIC, lo que se está haciendo justamente es hablar de la creación de textos, ¿verdad?, multimodales. Y luego vamos a tener, perdón, y el último instrumento curricular que tenemos en nuestra asignatura cambió muchísimo el panorama. Yo creo que, ¿verdad?, para quienes hacen clases de segundo medio hacia kinder, digamos, probablemente no han tenido cercanía con estas bases de tercero y cuarto. Bueno, bastante nuevas, ¿verdad? Fueron promulgadas el año 2019, y además cambian, pero esto también creo yo que nos sirve para tener una idea de que en realidad el tratamiento curricular de la asignatura de lenguaje en este momento presenta cambios importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de las bases del tercero y cuarto medio, ya no hablamos de los ejes al cual se referían, ¿verdad?, las bases anteriores, hablamos de dimensiones. Y las dimensiones son comprensión, producción e investigación. Pero la comprensión alude tanto a lo escrito como a lo oral, lo mismo la producción. Por lo tanto, ya no es lectura y escritura, o lectura y producción escrita, sino que tiene que ver como con estos macroprocesos de comprensión y de producción.
Y, ¿verdad?, tenemos esta serie de lo que se llama las bases, definiciones conceptuales y didácticas, que son, están disponibles para, y están, digamos, se aplican al plan común y al plan diferenciado, digamos, que es el plan de profundización. Y si ustedes se fijan, hay una gran cantidad de aspectos o definiciones, como se llaman, que revelan una cercanía mucho mayor con lo que es la investigación en lengua y literatura. Y hay un desmenuce mucho más fino también de lo que se espera de la asignatura. Si ustedes se fijan, los dos primeros tienen que ver con lectura, ¿verdad? El primero es interpretación literaria, o sea, con la capacidad de leer texto literario, ¿verdad? La lectura crítica tiene una mirada más amplia, también involucra el texto que no es literario, ¿verdad? Y lo que yo he marcado aquí con este color naranja tiene que ver justamente con escritura. Pero si ustedes se fijan, o con producción en realidad. En realidad, escritura, porque este diálogo para la construcción conjunta que tiene que ver con la argumentación, también se refiere al texto escrito, o sea, tiene que ver con la capacidad de construir texto argumentativo. La producción como tal es lo que entendemos por escritura, y esto también es bastante interesante porque tiene que ver con el uso de recursos lingüísticos y no lingüísticos en la comprensión y la producción. Básicamente lo que entendemos por recursos no lingüísticos, ¿verdad? Sabemos que la oralidad tiene que ver con el lenguaje paraverbal y no verbal. Y en el texto escrito, lo no lingüístico tiene que ver con todo lo que son los signos visuales auxiliares, con el uso de imágenes, ¿verdad? Imágenes, ilustraciones, todo lo que tiene que ver con los recursos visuales, que en realidad es algo que hoy día, con la irrupción del texto multimodal, está muy en boga, ¿verdad? Y es también importante, los estudiantes desde niños saben utilizar esto. Piensen ustedes, ¿verdad?, que todo lo que es el acercamiento al texto escrito, que pasa por todos los libros que se dan a leer y que están en las bibliotecas de aula de pre-kinder, kinder, primero, segundo básico, es muy visual. Es muy, muy visual, usa mucho los colores y las imágenes. Y lo que pasaba antiguamente es que los profesores de los cursos superiores muchas veces éramos más monomodales, vale decir, mucho énfasis en el soporte lingüístico, en el mensaje lingüístico, en la escritura de texto, ¿verdad? Y habíamos dejado un poco de lado, y el análisis también lo había dejado de lado, todo el uso de elementos no lingüísticos en la comprensión y la producción. Y eso hoy día se incorpora como análisis multimodal. El afiche es un texto multimodal que se trabaja mucho en el aula de lenguaje, por ejemplo. Y además a los estudiantes también les motiva bastante trabajar también con estos elementos que son bastante más llamativos, ¿verdad? Bueno, y también los medios digitales y tecnología también tienen que ver con la capacidad de producir textos multimodales, de manejarse en el hipertexto también. Por ahí en el chat también, claro, sacan a colación, por ejemplo, una experiencia en tercero medio, la elaboración, o sea, entiendo yo que son estudiantes de tercero medio que elaboraron infografías, ¿verdad?, para presentárselas a compañeros de cursos más pequeños. La infografía, por ejemplo, también es un texto multimodal y que tiene, ¿verdad?, el desafío del texto multimodal, pero también tiene algo más lúdico. A veces el texto, ¿verdad?, monomodal lingüístico, o sea, el texto que es solamente escritura, ¿verdad?, a veces resulta un poco pesado, podríamos decir. Entonces yo creo que adentrándonos un poco en lo que es la didáctica y pensando que además estas bases, que son las últimas que fueron elaboradas, están incorporando muchos avances de lo que es la investigación en lengua y literatura, lo que es la investigación en lectura y escritura, ya incorporan mucho lo que tiene que ver con los recursos lingüísticos y no lingüísticos y el uso de los medios digitales y la tecnología. Es decir, la escritura no es solo papel y lápiz o no es solo Word en el computador, ¿verdad? Sino que también tenemos una serie de otros elementos, ¿verdad? Bueno, y este panorama, ¿verdad?, nos muestra que no hay una unidad en nuestro país en la manera como pero sí hay una unidad bastante importante en lo que se quiere fomentar, ¿verdad?, que son básicamente las habilidades comunicativas. Y siempre el énfasis está puesto en la comprensión y la producción, ¿vale? Es decir, en ser hablantes comunicativamente competentes, ¿verdad? Aunque tengamos ciertas distinciones, ¿verdad? Y
me parece interesante también haber trabajado un poco con estas bases del 2019, porque todavía no son muy conocidas. Los profesores de tercero y cuarto medio tuvieron que el 2019 para el 2020 hacer una incorporación bastante rápida de lo que era, lo que implicaban estas bases para los cursos de tercero y cuarto medio, y también nos da bastantes luces lo que se puede hacer hacia los cursos inferiores, ¿verdad? O sea, en términos de que todo esto ya está en el currículum. Aunque esté para tercero y cuarto medio, también podemos aplicarlo, ¿verdad?, a los cursos más pequeños, y pensar que tenemos estas definiciones conceptuales que nos ayudan, ¿verdad?, con el trabajo en el aula. Estamos en las bases. Bueno, por ahí también hay una experiencia, dice, en octavo básico con los labbook. Mira, Marta, ¿quieres que reconozca mi ignorancia? No sé lo que es un labbook. No sé si, Marta Carrasco, por favor, no, si quieres, Sí, activa hola. tu micrófono y explícanos, porque de verdad me interesa. Marta, ¿hablaste, parece? ¿Serán los Te libros escucho. digitales, Los Marcela? laptops son como las infografías, pero son como libros. Son como, Los pueden ser libros de diferentes digitales. formas. Pueden ser como folletos, como libros digitales, como Exacto. infografías en distintos dobleces que tienen interacciones. Por ejemplo, tú le puedes colgar, no sé, cordeles y le pones pinchos para que vayan con la información. O sea, son distintas formas de expresión del texto. Son, podríamos llamarlo infografías, pero con distintos formatos. Ya, y son Eso. en 3D, por lo que tú dices también. O sea, en el fondo es un libro que se abre, que puede tener dimensiones, lo puedes girar, lo puedes colgar, ¿verdad? Algo así. Exacto. Por lo que, Sí. ya. Depende de la creatividad del estudiante también. Ya. Y dice Natalia, se ocupan mucho en la comprensión de lectura. Ya, es un cuaderno desplegable. Gracias a... Oye, en realidad, ¿sabes lo que pasa? Que en realidad, cuando ustedes lo describieron, ya sé lo que es. Lo que pasa es que no lo conocía con ese nombre, una matriz, ya un ejemplo que pueda tomar para que lo repito. ¿Ya? Ya. Bueno, al parecer, eso es un anglicismo, el labbook. Habría que ver qué es lo que significa exactamente labbook. Pero me pareció muy interesante y efectivamente, sí, había visto muchas instancias. Estoy pensando, yo tengo un hijo en segundo básico, creo que mi hijo este año terminó segundo, creo que todavía en segundo básico no hicieron algo así, pero sí, en los niveles, yo diría cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, se hace bastante. También he visto algo similar, que también se está haciendo mucho en el aula de lenguaje, que es este teatro, ¿verdad? Este teatro que se presenta, que es como una especie de cartón, ¿verdad? Que se va contando la historia y se van sacando láminas, ¿verdad? Libro pop-up. Ese nombre es el que yo lo había visto. Y este teatro también, que es como este teatro japonés, ¿verdad? Que uno en vez de... Kamichibai se llama. Kamichibai, exactamente. Sí. Efectivamente. Parece que ustedes han tenido experiencias con eso. Yo creo que vamos a hablar al final también del tema de lo que es evaluar escritura, porque yo creo Ahí que sí. claramente el Kamishibai, ¿verdad? O todo el labbook o el libro pop-up, claramente tienen un desafío que también son textos muy visuales, y por lo tanto cuando ustedes los evalúen, ¿verdad? Tienen que considerar en la rúbrica tanto el contenido, ¿verdad? Como la presentación, o sea, el aspecto visual que están trabajando los estudiantes. ¿Por qué? Porque a veces pasa que hay estudiantes que tienen bastante facilidad, ya sea por el dibujo, por los programas, que a lo mejor lo pueden hacer en soportes computacionales, por ejemplo, con Canvas, como decían por ahí, que se presta mucho para hacer infografías o afiches, pero podría ser que el contenido estuviera débil. Entonces también es importante que un texto con estas características de ser visualmente tan atractivo y tan elaborado, también tiene que cumplir con ciertos requisitos de contenido. O sea, no basta con que sea muy llamativo, muy bonito, sino que además también, ¿verdad? Y ahí tenemos que equilibrar lo que es la experiencia visual, la construcción, ¿verdad? De estos géneros, ¿verdad? Que son muy visuales, con tener un contenido bastante mejor trabajado. Veo que ustedes tienen mucha experiencia en eso, y eso también es muy bueno, porque revela que ustedes, al estar en el aula, ya están incorporando todo esto
Y además también te digo, estas herramientas, yo cuando descubrí Canva se me facilitó la vida, porque la verdad que para muchas presentaciones en PPT no es lo mismo, ¿verdad? Canva facilita bastante lo que es el manejo de todos los elementos visuales. Bueno, veo que estamos todos, ¿verdad?, en esta línea de lo que plantea nuestro ministerio, ¿verdad? Y creo que este tópico de recursos lingüísticos y no lingüísticos en la comprensión y la producción está bastante bien aplicado. Si además a eso, por ejemplo, en el Kamichibai además estamos incorporando lo que es lectura literaria, lo que es investigación, lo que es selección de textos, ¿verdad? Y también el aprendizaje basado en proyectos, porque llegar a construir un Kamishibai, llegar a construir un libro pop-up, ¿verdad? Igual implica, ¿verdad? Es un proyecto, ¿no? Es más que una, ¿verdad? Que cumplir un requisito de una prueba, de una evaluación. Ahí nos dicen, plataforma digital es Geniali, similar a Canva. Excelente dato, porque yo uso Canva y hay que inscribirse en Canva y eso, y la verdad es que no conocía Geniali, ¿verdad? Bueno, gracias por sus aportes, la verdad es que me parece súper relevante todo esto que ustedes han compartido, todos estos géneros. Yo debo reconocer que yo no estoy en aula de colegio hace ya varios años, y yo mientras fui profesora de colegio, estos géneros como el Kamishibai y el libro pop-up no estaban tan en boga, más bien hacíamos afiches, hacíamos algo que era generar una ilustración para un texto, una especie de díptico. Era ¿verdad? Era una hoja de blog, en mi época era una hoja de blog, ¿verdad? O algo así, que había un texto literario que al estudiante le llamaba la atención, le llegaba, y en la hoja contraria, el estudiante generaba una imagen o la sacaba de alguna parte, la intervenía, hacía un collage, que en alguna medida ilustrara ese contenido, y estos dípticos después se presentaban, se ponían en el pasillo, en fin, era una cosa un poco más manual. Yo creo que tanto el Kamishibai como el libro pop-up, como también, ¿verdad?, otras actividades que van más allá de la escritura, todo lo que es la oralidad, también para los estudiantes tiene un desafío de que es algo más lúdico, ¿verdad? Ojo, no descuidemos la investigación y el contenido, también están ahí, ¿verdad? También están. Bueno, vamos a revisar ahora, voy a ver cómo ando con el tiempo. Quise organizar esta capacitación también un poco con una reflexión acerca del texto escrito, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿verdad?, durante el año, durante nuestra gestión en aula, durante nuestro trabajo, ¿verdad?, estamos siempre haciendo cosas con los estudiantes, ¿verdad?, haciendo actividades de lectura, escritura, en fin. Quise también que este curso fuera como una instancia un poco de volver un poco a esta reflexión básica de cuáles son las características del texto escrito, que a partir de esta reflexión, en el fondo, ustedes durante el año puedan aplicar ciertos criterios que les van a servir para orientar las actividades con texto escrito. Traje aquí, ¿verdad?, algo con verdad muy básico. Estas son unas autoras argentinas, Marro y de la Mea, ¿verdad?, que trabajan básicamente con Fandic, ¿verdad?, mucho con Fandic, pero hacen son de los años 90, ¿verdad? Sabemos que la lingüística del texto se empieza a desarrollar tímidamente en los años 70, ¿verdad?, y toma mucha más fuerza en los años 80-90. Yo llegué hasta el año 90, la década de los 90, ¿verdad?, es una década un poco en que se consolida la lingüística del texto, ahí surgen varios textos interesantes, surgen varias reelaboraciones, fundamentalmente de Van Dyck, de Bográn de Dressler, ¿verdad? Y ya cercano al año 2000, ¿verdad?, ya se siente, ¿verdad?, que ya este análisis del texto ya un poquito toca el techo, ¿verdad? Y surge con mucha fuerza lo que en su momento se llama análisis del discurso, que en realidad hoy día se llama estudios del discurso, porque ya en realidad se ve que el texto, digamos, como aparato lingüístico, queda un poco apretado, ¿vale? Es decir, hay muchas otras dimensiones que influyen. Entonces, pero sí, en los años 90 tenemos muy buenas recopilaciones y muy buenas sistematizaciones de lo que es texto, de cuáles son las características de los textos y cuáles son los tipos de texto. Y eso da una base teórica, que yo la considero que es muy buena, y es muy bueno tenerla presente, sabiendo que no es lo único, y que ya, ¿verdad?, hay otros elementos que se conjugan y que tienen que ver justamente cuando hablamos de discurso. Esta es una distinción básica, todos los que estamos aquí tenemos distintas formaciones, por lo tanto, me parece relevante un poco ir a ciertas bases teóricas. Por ejemplo, hay una distinción
que no sé cómo lo habrán visto ustedes en su formación, entre texto y discurso. Muchos autores lo usan como sinónimo, ¿verdad? Hay una distinción que en realidad justamente proviene de la lingüística del texto, que en realidad el texto, ¿verdad?, se habla como una, y aquí hay una definición justamente de estas autoras argentinas, que es lo que estaba hablando Marro y de la Mea, que hacen una síntesis de la lingüística del texto en ese momento, ¿verdad? Dice, texto es una unidad lingüística comunicativa que concreta una actividad verbal, es lo que estoy leyendo en la parte final, ¿verdad? Una actividad verbal con carácter social, en que la intención del hablante produce un cierre semántico comunicativo, de modo que el texto es autónomo, ¿verdad? Y justamente con todo este devenir de la lingüística del texto, se superó la orientación de análisis de la oración, que venía muy fuertemente en la lingüística, que había tenido mucho desarrollo gracias a la gramática, y hasta los años 70 era como lo que se estudiaba, ¿verdad? Al estudiar fundamentalmente gramática. Y lo que hizo la lingüística del texto fue que amplió esa noción, porque en realidad los hablantes no nos comunicamos con oraciones, nos comunicamos con textos, ¿verdad? Entonces surge esta noción, ¿verdad? Entonces el texto es una unidad comunicativa, ¿verdad?, que también constituye una unidad semántica, ¿verdad? Y es justamente la unidad que permite la comunicación. Y justamente sabemos, ¿verdad?, que el texto puede ser una o muchas oraciones, y justamente porque usualmente es muchas oraciones que también se producen fenómenos de unión de estas oraciones. Estas autoras argentinas hacen una muy buena síntesis de justamente la lingüística del texto, que había tenido un fuerte desarrollo hasta los años 90. Son una sistematización que reúne bastante de lo que había en Europa. Fundamentalmente la lingüística del texto se desarrolla con Van Dyck, con Manguenot, Charol y de Grande Dresler en Alemania, ¿verdad? Y hay muy buenas reelaboraciones de eso en español. Vamos a ver algunas de estos. Bueno, vamos a hacer ahora un repaso. Espero que sea un poco apretado, pero a la vez espero que también nos sirva un poco para recordar ciertas propiedades del texto y vayamos aplicando eso a la didáctica de la escritura, que es lo que me interesa básicamente hoy día, ¿verdad? Traigo a estos autores alemanes de Bogrand y Dressler, ¿verdad?, que tienen una obra magnífica, se llama Introducción a la lingüística del texto, donde ellos plantean, bueno, ¿qué es un texto? Pero ¿cuáles son las propiedades del texto? Y ellos dicen que todo texto, un conjunto de oraciones, para ser texto tiene que cumplir 7 condiciones o estándares de textualidad, ¿verdad? Y ellos los van enumerando y los van desarrollando. Por supuesto que esto lo vamos a ir completando con todo lo que viene después, digamos, con todos los desarrollos posteriores que ha tenido tanto el análisis del discurso como la didáctica de la lectura y de la escritura. Pero sí son nociones básicas que estamos aplicando constantemente en nuestra labor, que hoy día vamos a reflexionar un poco en ellas. Probablemente los 2 primeros son los que más conocemos, ¿verdad? Los estándares lingüísticos que tienen que ver con el texto, comunidad lingüística, que son la cohesión y la coherencia, ¿verdad? Que además están muy unidas. O sea, si bien se distinguen metodológicamente, también están muy imbricadas. Sabemos que la cohesión descansa, como dice ahí, ¿verdad?, en el sistema gramatical de cada lengua. Y la cohesión tiene que ver con la manera como los elementos lingüísticos se entrelazan. ¿Qué quiere decir elementos lingüísticos? Quiere decir que las palabras construyen frases, ¿verdad? Las frases construyen oraciones, las oraciones construyen enunciados, los enunciados constituyen párrafos y los párrafos, ¿verdad?, constituyen texto. Y hablamos, por lo tanto, de un texto bien cohesionado o de un texto poco cohesionado, ¿verdad? Que tiene que ver justamente cómo se unen todos estos elementos, ¿verdad?, para constituir esta unidad mayor que es el texto. Uno descubre, por ejemplo, a un hablante extranjero justamente porque es poco cohesionado. Puede ser que un hablante extranjero utilice las palabras correctas desde el punto de vista de su significado, pero a lo mejor no va a saber usar las preposiciones correctas, no va a saber conjugar los verbos, ¿verdad? Por lo tanto, todos esos son fallas en la cohesión. También puede ser que un estudiante, por ejemplo, y ahí pasamos a cómo tratamos la cohesión. Cuando uno como docente hace correcciones del tipo, mira, ahí viene una consecuencia, por lo tanto te falta un nexo del tipo, por consiguiente, por lo tanto, ahí estamos trabajando cohesión.
por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con los conectores y marcadores textuales, también con todo lo que son los signos ortográficos y auxiliares, especialmente la puntuación. Y, ¿verdad? Me imagino que ustedes van a estar de acuerdo, muchas veces los estudiantes escriben bien a nivel de ideas, pero les falta una buena cohesión y muchas veces algo tan simple como una buena puntuación. Y eso se va enseñando. Si ustedes ven un texto escrito por un niño de tercero básico, puede que sea una suma de enunciados, que no tenga, con suerte, alguna coma por ahí, alguna preposición, pero que ese estudiante que escribe una cosa larga así, llegue a poner punto seguido, llegue a distinguir ideas con punto aparte, y utilice nexos y marcadores textuales del tipo, por consiguiente, por lo tanto, en síntesis, ahí es toda la labor de ustedes como docentes, porque justamente lo que estamos haciendo al trabajar la cohesión es que el texto quede bien escrito, ¿verdad? De hecho, no sé si ustedes tuvieron lingüística del texto, pero cuando uno tiene lingüística del texto en la universidad, muchas veces lo que hacen los profesores es que traen textos coherentes, pero poco cohesivos, y por ejemplo, Cantinflas, no sé si usted, es antiguo esta referencia, pero Cantinflas es el clásico caso de textos cohesivos, pero no coherentes. Porque cuando uno escucha, está bien, digamos, es español. Por ahí alguien dice, mi querido profesor Claudio Pinuero. Claudio Pinuero, profesor chileno, yo lo ubico por referencia, pero efectivamente Claudio trabajó bastante en lingüística del texto y ahora está trabajando mucho análisis del discurso, trabajando Claudio Pinuero. Efectivamente, hoy la lingüística del texto es un soporte que nos ayuda, es un elemento de análisis, pero no es el único. También hay cosas interesantes con la cohesión. Por ejemplo, alguien dice, cuando son pequeños, la I. Salí a comprar, ejemplo, fui a comprar y me caí y llegó mi mamá y yo estaba llorando y me paré del suelo. Por ejemplo, eso es un típico relato. Ustedes tenemos ahí un texto narrativo, ¿verdad? De un niño. Gracias por el ejemplo, Jennifer Palacio. Efectivamente, pues, los niños más pequeños hacen como largas enumeraciones, ¿verdad? Pues puede ser un texto narrativo, puede ser propiedades, en fin, de algo, por ejemplo, pero hay que introducir elementos de cohesión que ordenen ese texto y que establezcan también relaciones de coherencia. Hay ciertos recursos también que son bastante interesantes. Por ejemplo, el clásico niño que dice, el delfín es un animal marino, el delfín nada a grandes distancias, el delfín posee 2 aletas, el delfín, por ejemplo, ahí hay algo que está bien. ¿Qué es lo que está bien? Lo que se llama el mantenimiento del referente. O sea, quiere decir que ese niño está manteniendo su tema y está haciendo progresión temática, o sea, no está dando información del delfín. Por lo tanto, en términos de progresión temática está bien. ¿Qué es lo que habría que trabajar ahí? Usar otros mecanismos de mantención del referente. Por ejemplo, sinónimos. A lo mejor delfín no sé si tenga un sinónimo, pero sí nos funcionaría muy bien un hiperónimo. ¿Se acuerdan esa relación hiperónimo-hipónimo? ¿Verdad? El hiperónimo es la palabra abarcadora. Por ejemplo, si decimos cetáceo, estamos usando un hiperónimo, porque cetáceos son varios, es una categoría mayor, es un hiperónimo. Si decimos el pez también es un hiperónimo de alto nivel. Si decimos más arriba, porque pez involucra cetáceos y a muchos otros. No soy experta en botánica, en clasificación de animales, pero sí, por ejemplo, animal marino. ¿Ya? Por ejemplo, eso es un ejercicio muy simple en que estamos mejorando la cohesión. Sabemos que el niño está hablando del delfín, sí. Está desarrollando su tema, sí. Lo que le falta, ¿verdad?, es utilizar hiperónimos o sinónimos, simplemente pronombres, por ejemplo, nada, grandes distancias. En el verbo nadar, ¿verdad?, ahí tenemos un sujeto residencial que nos remite al delfín. Y correferentes. ¿Qué son los correferentes? Los correferentes no son sinónimos, sino que son palabras que tienen un mismo referente. Yo me acuerdo que haber trabajado esto de los correferentes una época en que estaba de moda, estaba muy famoso Marcelo Ríos cuando era un tenista. Entonces analizamos una noticia que utilizaba un correo, por ejemplo, hablaba Marcelo Ríos, ¿ya? El tenista chileno. Ahí tenemos una denominación propia, Marcelo Ríos, tenemos el tenista chileno, que es un correferente de Marcelo Díaz, y en esa época se le llamaba también el bombardero de la Reina, porque él vivía en La Reina, en la comuna de La Reina. Entonces, el bombardero de la Reina, el tenista chileno,
eran correferentes, ¿verdad? Y nos estábamos refiriendo a la misma persona. Entonces, por ejemplo, esos son ejercicios que se pueden hacer primero aisladamente y luego en el texto real producido por el alumno, ¿verdad? Me dicen es Fernando González, ya, perdón, el bombardero de la reina es Fernando González, ya, me equivoqué, pero bueno, podríamos utilizar, ¿verdad?, estos correferentes, pero lo que interesa es que hay una variedad de recursos, vale decir, un buen manejo de la lengua implica que la lengua tiene a disposición de los hablantes, o sea, nosotros, una variedad de recursos que evitan la repetición y la monotonía, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de cohesión, ¿verdad?, hablamos de mejorar esto, mejorar, ¿verdad?, la forma como está escrito y evitar la repetición. Usar marcadores y conectores, ¿verdad?, que también son una ayuda para la coherencia. La coherencia también es un estándar muy importante, ¿verdad? Porque ahí hay una cita de Debogrand de Dressler, se refiere a los componentes del mundo textual, la configuración de conceptos y de las relaciones que subyacen bajo la superficie del texto. Vale decir, la coherencia tiene que ver con el mundo conceptual, con la información que se está presentando en el texto, y que tiene que ver con ser capaces de, como dice acá, distinguir quiénes son los actantes, o sea, los que están ejecutando acciones o están sufriendo estados, ¿verdad? Cuáles son los verbos que demuestran acciones, estados, cuáles son los objetos, las entidades afectadas, qué relaciones de causalidad hay. Debogrand de Dressler hablan de propósito, o sea, el fin, el para, cuando se expresa el para o el fin de alguna acción o de algún proceso, el propósito, el tiempo, también, ¿verdad? Y dicen los autores, un texto no tiene sentido por sí mismo, sino gracias a la interacción que se establece entre el conocimiento presentado en el texto y el conocimiento del mundo almacenado en la memoria de los interlocutores. Por algo, la coherencia, ¿verdad?, tiene mucho que ver también con el receptor. O sea, es el receptor el que va a tener que muchas veces analizar y desambiguar enunciados difíciles de entender para restablecer la coherencia. Yo recuerdo que ayer Abraham trajo una oración de ejemplo en lectura, que no me acuerdo cómo era exactamente, pero ayer lo vio, pero era algo así como el policía divisó a la mujer con los prismáticos, si mal no recuerdo, era algo así, ¿verdad? Entonces ahí uno tiene un instrumento, no lo puse en el listado, pero está también instrumento. Entonces ahí lo que hay que hacer es restablecer una relación de coherencia. ¿Quién tenía los prismáticos? El policía tenía los prismáticos puestos y gracias a eso vio a la mujer, por lo tanto la mujer estaba bastante lejos, o el policía vio a la mujer y la mujer tenía los prismáticos puestos o los tenía colgando, en fin. Por ejemplo, esa oración, si ustedes se fijan, es interesante porque esa oración es cohesiva. O sea, es una oración que está formulada de acuerdo a las reglas del español. Sí es cohesiva, pero no es tan coherente, es una oración ambigua, en la cual es necesario que el receptor restablezca la coherencia. Establezca en realidad cuál es la coherencia. La información contextual, por supuesto, que suple eso, pero así como estaba dicha, es una oración en que entonces ahí lo que hay que hacer es que hay que ver en ese caso el objeto, que era la mujer, que el policía es el actante, ¿verdad? La acción es ver, y el objeto, que es la entidad afectada a la mujer, tenemos que saber si la mujer tenía o no los prismáticos. Por ejemplo, ahí hay que aplicar y hay que desambiguar la coherencia. Profesora, ¿Sí? ¿te puedo hacer Adelante. un alcance? Claro. Esto, lo que tú estás comentando sucede mucho en la televisión. La gente que está encargada de poner los textos escritos abajo es a veces, pero duelen los ojos, porque ellos no Claro. son periodistas, debieran ser profesores especialistas en lenguaje, porque a veces no hay cohesión posible. Lo que pasa es que ahí tienes un soporte que obliga a la brevedad, que es esta wincha. Sí. Entonces, sí. como esta wincha obliga a la brevedad, en el fondo lo que hacen ellos es que establecen la relación con la mínima cantidad de palabras posible, la relación entre actante y verbo.
¿Te Sí, fijas o no? pero, Y, claro, y a veces hay objetos involucrados, que puede ser objeto directo o indirecto, o sea, el complemento directo o indirecto, ¿no? Entonces a veces uno no sabe quién vio a quién. Yo recuerdo haber exacto. visto a veces en Twitter o en Instagram, hay gente que saca fotos y sube cosas, o no, no sé, algo así, algo así, mató a suegra, no sé qué, con un tenedor, era una cosa muy rara, una vez un enunciado que no se entendía Claro, nada, claro. no me acuerdo bien cómo era algo con la suegra, y efectivamente lo que no estaba claro Mm, es la relación que tenemos, en el fondo, y eso es lo interesante de la comprensión de lectura, que en el fondo lo que exacto. uno hace en la comprensión de lectura es que uno tiene que a través de la superficie del texto restablecer la relación de coherencia que hay detrás. Y eso es lo que Van Dyck llama la microestructura. Ujú, Por ejemplo, en el caso de la oración que yo saqué a colación, ujú, supongamos que yo tengo dos microestructuras posibles, ¿verdad? Tengo la microestructura policía, actante, sujeto de la acción deber, policía acompañado del instrumento con prismáticos, ve a una mujer. Y tengo otra microestructura posible que es policía, actante, realiza la acción deber, objeto, una mujer que lleva o que tiene tomado prismático. mm. Tengo dos microestructuras posibles, ¿verdad? Y acá hay muchos fenómenos importantes, porque, por ejemplo, puede haber una oración bastante más larga, ¿verdad? Como poco económica, y que uno la pueda reducir a una microestructura, en el fondo, bastante más acotada. Que uno lo que uno hace, ¿verdad?, es que Claro, establece, en el fondo, los roles temáticos que se llaman, los roles semánticos. O sea, quién hace qué, quién ve a quién toma esto, claro, ¿verdad? claro. Claro, efectivamente eso en los textos muy breves, como el afiche, esa wincha que tú mencionas, Ujú. eh, muchas veces no está bien Hay, expresado. no, hay Y errores muchas y veces, lástima que lo ven nuestros niños. mira, voy a buscar ejemplos de eso, porque en realidad es bien. Ahora uno se da cuenta como hablante, bueno, ¿qué es esto, digamos? ¿Quién mató a quién, digamos, en esto? A veces ni siquiera queda claro, digamos, cuál fue el Exactamente, hecho presentado. También pasa mucho exacto. con la coherencia. A veces los estudiantes ya aprenden el sujeto desinencial, entonces ya no usan tanto el sujeto expreso, ¿ya? Pero si tú tienes varios referentes previos y tienes una oración en la que no tienes el sujeto expreso, te podría costar saber a quién se refiere esa oración. Estoy hablando de dos personas, por ejemplo, y de repente digo, bueno, y entonces tomó su mochila y salió, bueno, ¿quién tomó su mochila y salió, verdad? O sea, ahí en el fondo hay que muchas veces uno tiene que restablecer y hacer que Mm, también el alumno exacto. tenga una cohesión que permita la coherencia, digamos. Y ahí también hay juegos, porque muchas veces hay textos poco cohesivos que tienen un afán, un fin, o que dejan vacío, ¿verdad? Por ejemplo, también un recurso de cohesión es la elipsis, o sea, elidir elementos porque el receptor tiene que reconstituirlos mentalmente, también. Por ejemplo, muchas veces las novelas de misterio, por ahí alguien decía, me resultó trabajar cuentos de misterio. Mm, Por ejemplo, muchas veces para los cuentos de misterio hay que dejar cierta ambigüedad y ciertas acciones que no esté totalmente claro quién las hizo, para que el cuento te funcione. ¿Me fijas? claro. Entonces, hay ahí también algunos juegos interesantes. Y por último, Van Dyck también hace un aporte bastante interesante con la coherencia, que habla de coherencia local y coherencia global. Y esto también es muy importante, y también aparece mucho en las rúbricas, lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero por ejemplo, ¿qué es lo que dice Van Dyck? La coherencia local tiene que ver con secciones del texto que tienen un propósito específico. Por ejemplo, introducción. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago una rúbrica y digo introducción, la introducción presenta el tema, hace tal cosa, da un ejemplo, yo ahí estoy evaluando la coherencia local del alumno. O sea, si él fue capaz de construir una introducción que funcione comunicativamente, ¿verdad? Y luego tenemos la coherencia global, que es si el texto completo cumple el propósito comunicativo. Entonces, esas nociones de coherencia local y global son muy importantes, porque hay que tener coherencia local, vale decir, de las distintas partes del texto, y además una coherencia global. Y puede ser, por ejemplo, que un alumno tenga a lo mejor, por ejemplo, un muy buen inicio de cuento, presente a los personajes, tenga buenas descripciones que ambienten el cuento que está escribiendo, pero resulta que no fue capaz de desarrollar un buen nudo, ni un clímax, ni un desenlace. Entonces ahí, por ejemplo, podríamos decir que tiene una muy buena coherencia local en el inicio del cuento, ¿verdad? O del texto narrativo, en la situación inicial, pero no tiene una buena coherencia local, por ejemplo. Entonces, esas nociones de coherencia local y coherencia global son bastante importantes y tienen mucho que ver con el tipo de texto. Ahí lo vamos a ir viendo cuando hablemos de los géneros, porque la coherencia local cambia según el género.
Entonces no podemos evaluar igual un texto narrativo que un ensayo, que una crítica de cine, o que otro género. ¿Sí? Entonces es bastante interesante. Hay harto más con la coherencia, también está lo que es la relevancia, en verdad, o sea, cómo se entiende la relevancia, es un fenómeno, la coherencia es un fenómeno mental. Entonces es bastante interesante en eso, y también los textos lo trabajan de forma distinta. Aquí tengo justamente un ejemplo de lo que estaba diciendo, por ejemplo, en un texto narrativo. ¿Qué es lo que pedimos? Que haya una buena secuencia de acontecimientos. Y una buena secuencia de acontecimientos, ¿verdad?, implica, ahí también tenemos apoyo de la lingüística del texto clásica. Adam, no sé si alguna vez trabajaron con las secuencias de Adam. Adam tiene un muy buen modelo de secuencia narrativa. Hay un estado inicial, hay una complicación del estado inicial, ¿verdad? Eso genera un nudo, hay una evaluación, que es la reacción de los personajes, y ahí hay un clima y un desenlace. O sea, ahí tenemos, ¿verdad? Esto se puede repetir también, puede haber más de uno. Entonces, si estamos escribiendo un cuento, tenemos que tener movimiento, ¿verdad? No sirve un cuento que sea pura descripción del espacio, que el personaje no le ocurra nada. Los personajes tienen que tener un estado inicial y un estado final distinto, lo cual es muy distinto a si estamos pidiendo una reseña, que es meramente presentar y comentar otro texto, sin opinión personal, porque eso es la crítica. Entonces, vamos a pedir, ¿verdad?, coherencia local y global, de acuerdo a lo que estemos pidiendo que los alumnos escriban, ¿ya? Y eso se traspasa a las rúbricas, por eso que es bastante interesante. Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo que les había dicho. Supongamos que esta es mi rúbrica, yo aquí estoy elaborando, estoy elaborando la coherencia local de la introducción. Entonces, ¿cómo lo describo? De esta manera que ustedes ven ahí. El alumno hizo o no hizo, si lo hizo tiene 4 puntos, si hizo 2 cosas tiene 2 puntos y así, ¿verdad? Entonces ahí yo estoy evaluando, por ejemplo, coherencia local. Evidentemente una rúbrica es mucho más compleja, entonces yo voy a tener otros criterios que tengan que ver con la cohesión, por ejemplo, con el uso de ortografía, todo lo que vimos para la cohesión, y puedo tener también un criterio con la coherencia global, o sea, vale si el texto cumple el propósito para lo cual fue, o para lo cual, digamos, lo que se le pidió escribir al estudiante. Entonces, yo creo que una de las cosas que más evaluamos los profesores es la coherencia, ¿verdad? Pero no es lo único, todavía nos quedan algunas cosas que ver. Entonces, estos 2 estándares tienen que ver con el texto mismo, o sea, producir un texto cohesivo y coherente, ¿verdad? Son las propiedades del texto más conocidas. En general, pasaron bastante a la enseñanza. Yo diría que desde los años 90 y algo, el texto en alemán de Bograndi y Dressler es como del 87, si no me equivoco, 85, yo uso la edición en español, que es la edición de Ariel, que es del año 97. Yo diría que ya con la reforma educacional que tuvimos en Chile, que empezó el año 98, ya entraron, por ejemplo, las nociones de cohesión y coherencia, ya estaban en los planes y programas, por ejemplo. Ya habían ingresado. Estándar 3, también bastante interesante, se llama intencionalidad. Y tiene que ver con el productor, escritor, emisor, como llamemos a la persona que escribe, ¿verdad?, al que produce un texto. Dice, se refiere a la actitud del escritor, que sea capaz de articular un texto que responda a su intencionalidad comunicativa. La intencionalidad se materializa en la cohesión y la coherencia del texto, porque se refiere a todas las modalidades en las que los productores textuales utilizan los textos para conseguir que se cumplan sus intenciones. Y se complementa con el estándar que viene, que es la aceptabilidad del lector, que justamente acá estamos hablando de actitudes hacia el texto escrito. La intencionalidad es la actitud, ¿verdad? Y tiene que ver con lo que yo trato ahí, ¿verdad?, con el tratamiento didáctico de la intencionalidad. Tiene que ver con todos estos elementos. El estudiante, cuando escribe, va a escribir un género. Uno escribe géneros. Uno no escribe, puede escribir tipos textuales, ¿verdad? O sea, vale decir una secuencia breve que responda. Puede ser, por ejemplo, que yo en un momento me sienta particularmente, no sé, estoy en un lugar muy hermoso y tengo si me gusta escribir y tengo una libreta de notas, puede que escriba una descripción, por ejemplo, de un lugar que me gusta mucho, una descripción de cómo me siento en un momento,
Y eso podríamos decir que es un tipo textual aislado, pero en general lo que deberíamos dar es más bien un género, ¿verdad? O sea, o escribimos un cuento, o se escribe una noticia, o se escribe un libro pop-up, en fin, o se escribe una infografía, ¿verdad? Dado que el estudiante está, digamos, en nuestra aula, nosotros damos las instrucciones para esa tarea de escritura. Vale decir, damos el género y ojalá diéramos estos elementos también, porque podría darse algo muy largo y es bueno dar también, acotar la extensión. Por ejemplo, un cuento en 2000 palabras, si es un microcuento, 200 palabras, podría ser bien. De hecho, si ustedes se acuerdan de ese concurso Santiago en 100 palabras, el clásico del microcuento, no debe pasar de las 100 palabras, ¿verdad? Y se logran hacer cuentos. Todavía existe. Y todavía existe, efectivamente. Gracias. Y otra cosa importante, el registro. El registro tiene que ver, lo vamos a ver cuando veamos el estándar de situacionalidad, pero el registro tiene que ver con el tono del texto. Registro tiene que ver con el nivel de formalidad, desde lo solemne a lo formal, pasando por lo informal a lo coloquial familiar, el estilo más relajado, más descuidado, que es el que los estudiantes tienen usualmente con sus amigos. Usualmente no trabajamos el coloquial en el aula porque eso está en la vida diaria, no necesitamos trabajarlo en el aula. En el aula más bien trabajamos el formal, diría yo, ¿verdad? Que tiene que ver con el registro estándar. O sea, cómo escribir, por ejemplo, una carta de solicitud formal. Por eso estamos trabajando un género que no es algo que un estudiante haga normalmente. Por ejemplo, una carta de solicitud al director del colegio para que se facilite la cancha del colegio para hacer un campeonato de tales cursos, por ejemplo, algo que no se había hecho antes, por ejemplo. Entonces ahí le estamos dando el género y le estamos dando el propósito comunicativo y las características también. Y luego también motivar la escritura, porque esta intencionalidad en el aula de lenguaje hay que hacerla surgir, vale decir, es el profesor el que pone este desafío, ¿verdad? Y pone esto, y que es una tarea, ¿verdad? Una actividad que se desarrolla, ¿verdad? En la asignatura, por lo tanto hay que hacer surgir la motivación y además dar las instrucciones para desarrollar esa tarea de escritura, o sea, conducir esa intencionalidad, dar las características de lo que estamos pidiendo. Y eso debería moldearse en la etapa de planificación. O sea, todos estos elementos deberían estar bastante claros y ordenados en la etapa de planificación para que el estudiante sepa qué tiene que hacer. Además hay otros elementos en la etapa de planificación, pero estos son los que deben estar. Ojalá la planificación sea estructurada, o sea, que se entregue algo de planificación, o sea, qué va a escribir, por ejemplo, si va a escribir un cuento, sobre qué va a tratar, qué tipo de cuento, un esbozo de los personajes, porque si no, se nos deja que los alumnos escriban así como escriban, digamos, sin una instrucción y sin una adecuada orientación, muchas veces la gente queda como en blanco, o sea, no se le ocurre nada, entonces es mejor ir construyendo de a poco. Entonces, en ese sentido, la intencionalidad hay que moldearla un poco en la etapa de planificación, organizarla y de ahí, ¿verdad?, que surge. La verdad es que he ido un poco rápido, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario de ustedes. Quiero ir avanzando un poco acá en los estándares para que lleguemos también a algunos problemas didácticos. Me hicieron un comentario de las pautas, que las pautas deben ser contextualizadas. Y eso es verdad. Quiero cerrar un poco hablando hoy día el tema de las pautas o rúbricas, que efectivamente en Internet se encuentran muchas pautas, pero en realidad las pautas las debería construir uno pensando en las instrucciones que dio. Hay una relación directa entre las instrucciones y la pauta. O sea, lo que uno da como instrucción es lo que evalúa en la pauta. Y eso no se nos debería olvidar, porque en realidad el alumno se siente muy vulnerado cuando le están evaluando algo que no le dijeron que iba a ir evaluado. E incluso lo que se recomienda, ustedes lo deben saber, siempre se recomienda entregar la rúbrica antes de la tarea de escritura, de modo que el estudiante sepa cómo va a ser evaluado y cuando uno baje puntaje o castille, digamos, algún indicador, que sepa por qué, ¿verdad? Como la escritura es un proceso, la idea es ir trabajando eso. Pero sí, siempre es mejor construir uno su propia rúbrica.
Sigamos ahora con este estándar que tiene que ver, que es un poco la otra cara de la moneda de la intencionalidad, que es la aceptabilidad. Que la aceptabilidad tiene mucho que ver con la lectura, básicamente, ¿verdad? Porque es la actitud del lector frente al texto, a su disposición para participar en un evento comunicativo. Y tiene que ver también con la tolerancia para suplir faltas de gramaticalidad, ¿verdad? Que es cualquier tipo de falta de cohesión, y para restablecer la coherencia cuando se requiere, ¿verdad? Ahora, no hay que abusar de la aceptabilidad. Un texto mal escrito, un texto difícil, es un texto que pide bastante actitud del lector. Entonces, hay que lograr un equilibrio. ¿Qué fenómeno interesante hay con la aceptabilidad? La realización de inferencias tiene que ver con la aceptabilidad. O sea, un lector que realiza no solo inferencias, también evaluaciones, interpretaciones, todo lo que tiene que ver con la obtención de información implícita, ¿verdad? Es una manera de aceptabilidad, o sea, es una manera de diálogo con el texto, una manera de obtener información a partir del texto, ¿verdad? Trabajar el texto. Entonces, ¿de qué manera nos impacta la aceptabilidad? En esto que aparece acá y que es algo que usualmente a los alumnos se les olvida, y es considerar en su texto quién es su lector-receptor ideal y cuáles son sus características. Y este es un elemento que también se recomienda desde la didáctica de la escritura que esté presente en la etapa de planificación. Vale decir, no solamente lo que yo quiero hacer, cómo lo quiero hacer, lo que a mí me gusta, sobre lo que yo quiero escribir, en fin, sino que también pensar un poco quién lo va a leer, ¿ya? Y eso también implica ciertas adecuaciones que hay que hacer. Usualmente, por ejemplo, alguien contó ahí en el chat una de las experiencias, por ejemplo, alumnos de tercero medio a los que se les pidió elaborar una infografía para alumnos más pequeños. Claramente, en ese caso, el receptor está muy definido. Y en ese caso, ¿qué es lo que hay que considerar? El conocimiento de mundo del receptor. Porque no le puedo pedir a un niño de primero básico que entienda a lo mejor la estructura de la célula o el ciclo de vida de los anfibios, ¿verdad? De la misma manera que lo haría con un compañero mío de tercero medio. Entonces, el receptor es muy, muy importante. En ese sentido, por ejemplo, la propaganda, ¿verdad? Que la propaganda es la difusión de mensajes, ¿verdad? Sin un fin publicitario, va dirigida a todo el país. Por ejemplo, yo recuerdo una época que hubo harto cólera, hubo un aumento del cólera, no sé, por ahí 2000 y algo y todo. Entonces empezaron a haber muchas infografías y muchos mensajes del MinSal sobre higiene para el cólera. Entonces eran mucho icono, texto muy breve, instrucción muy precisa. ¿Ya? A ver, tengo una pregunta, la vamos a leer. Una pregunta de Vicente. ¿Cómo se les plantea a los estudiantes que piensen en su receptor cuando la situación no es tan concreta? Porque por lo general suelen pensar en que el receptor será el profesor. Interesante, Vicente, porque ¿sabes qué pasa? Eso es lo que tú adviertes, es efectivamente lo que pasa en las instancias de educación formal, que el estudiante escribe para el profesor, efectivamente, y no para la realidad. O sea, decimos que la educación educa, si podemos repetir, para la vida real, ¿verdad? Para los ciudadanos del siglo XXI, para la vida, para desempeñarse en la sociedad, para ser ciudadano, para ser trabajador, en fin. Pero en realidad el peso de la evaluación y de la calificación del profesor es tan fuerte que evidentemente el alumno termina escribiendo para el profesor. Bueno, eso es un hecho de la relación didáctica que no podemos obviar. Y yo creo que la única manera es justamente incorporando en las pautas criterios en ese sentido. O sea, dando una tarea de escritura dirigida y que eso se refleje en la rúbrica, ¿verdad? Y que en la rúbrica se incorpore justamente algún criterio que tenga que ver con quién va a recibir el texto. Claro, evidentemente el que está evaluando eso somos nosotros, pero lo estamos evaluando con un criterio de lógica, de conocimiento del mundo, ¿ya? Por ejemplo, la tarea esa que mencionábamos, por ejemplo, es una tarea, por ejemplo, eso que tú dices, pedir que definan características del receptor.
Y ahí, por ejemplo, claro, cuando uno hace, por ejemplo, un cuento, entre comillas, el receptor es todo público. ¿Te fijas? Entonces, claro, ahí todavía es un poco amplio. Pero en realidad, por último, aunque ellos definan todo público, igual eso también implica una cierta caracterización. Por ejemplo, a lo mejor todo público igual implica ver que el vocabulario sea más o menos accesible, y si hay palabras, por ejemplo, de un registro estándar más elevado, más específicas, tendrían que ser menos frecuentes, porque un texto orientado a todo público no podría incorporar tantas palabras de arcaísmos o palabras, por ejemplo, difíciles. Efectivamente hay un receptor ideal, como dice Karina, o sea, efectivamente alguien en el cual uno está pensando. Por ejemplo, yo reconozco, yo tengo una hija de 20 años que lee manga, que lee mucho manga y le encantan los mangas. Y yo debo reconocer que, siendo bastante buena lectora yo en general, a mí no hay caso con los mangas. O sea, no es algo que me llame la atención leer para nada. Y tengo la sensación que el lector de manga es un tipo especial de lector, o sea, no me cabe la menor duda, o sea, que es un género menos amplio que otros géneros, que el cuento, por ejemplo, o cosas así, o sea, es un receptor como bien específico. Por lo tanto, yo siento que, por ejemplo, el manga sí es un género bastante especial, que tiene un receptor especial, es un género que usa mucho el blanco y negro, por ejemplo, tiene un tipo de dibujo especial. Por lo tanto, si tenemos un alumno que le gusta mucho el manga, el receptor ideal es alguien que conoce las convenciones del manga, ¿ya? ¿Qué es lo que sugiero yo en la etapa de planificación? Que el estudiante describa las características del lector ideal, como decían ahí. Porque en el fondo uno está escribiendo un poco para esa persona, en ese sentido. Y es distinto. Es distinto el mismo texto o la misma producción que vamos a hacer de acuerdo al receptor. Y eso se ve muy claro por ejemplo, hay una gran línea ahora de desarrollo de los estudios de lectura y de escritura que tienen que ver con el discurso académico, ¿verdad? Gran línea, mucho, ¿verdad? Por todo lo que implica para el estudiante insertarse en sus comunidades discursivas, por ejemplo. ¿Okay? Y ahí en el discurso académico lo que prima es el saber, ¿verdad? Es todo un discurso que se articula en torno al saber, ¿ya? Que es un ámbito muy distinto. O sea, uno cuando hace una presentación para sus pares en un congreso o en una clase, uno está hablando entre especialistas y necesita tener sólidos conocimientos, necesita tener vocabulario técnico, necesita tener conocimiento de autores, ¿verdad? De líneas de análisis, ¿ya? Que, por ejemplo, hay charlas TED, claro, las charlas TED son muy buenas, muy interesantes, pero están dirigidas a todo público. O sea, es muy distinto una presentación del tema en un congreso, en el marco de una actividad académica, que una charla TED, por ejemplo. O una actividad de ciencias en cursos paralelos, que llevarla al nivel, por ejemplo, kinder, mostrarle a los niños algo. O sea, ahí tenemos, tal vez ahí jugar un poco con el receptor, ¿eh? En ese sentido, o sea, quizás pedir alguna escritura de un género con un receptor bien definido, como niño, o, por ejemplo, todo lo que implicaba también las escuelas, por ejemplo, los informativos rurales, por ejemplo, para la gente que quizás ahora ya mucho menos, pero años atrás, digamos, todo lo que era entregar, por ejemplo, información a sectores rurales, que requería una cierta adaptación. De hecho, hay toda una corriente también que se llama LF, lectura fácil, que tiene que ver con traducir y presentar información, sobre todo administrativa, oficial, jurídica, para personas que tienen ciertas discapacidades, por ejemplo. Ahí hay una línea, si quieren la pueden buscar, siempre se dice LF, lectura fácil, y tiene que ver con la discapacidad cognitiva. Ojo, no tiene que ver con lo de el lenguaje simple, es otra corriente, que es el lenguaje simple jurídico, para que la gente entienda las sentencias, qué sé yo. Lenguaje claro, perdón, lenguaje claro. Esa es otra corriente. LF es para personas que tienen cierta discapacidad cognitiva, que hay que presentarle la información de un modo más simple, por ejemplo. Ahí tenemos un receptor muy definido. Podrían buscar ahí, ver alguna actividad. Entonces, en la etapa de textualización, las características del receptor ideal deberían orientar el vocabulario utilizado, las fórmulas de cortesía, el registro, ¿verdad?, que tiene que ver justamente con el nivel de formalidad, y la cantidad y el tipo de información presentada. Claramente, la información presentada va a cambiar de acuerdo a nuestro receptor, ¿verdad? Este otro estándar
también es un estándar bien importante, ¿verdad? Que es el de la informatividad, que tiene que ver con la información novedosa que presenta el texto, ¿verdad? Porque en todo texto tiene que haber un equilibrio. Hay información conocida y hay información nueva, ¿verdad? Entonces hablamos de baja informatividad cuando es un texto predecible y poco inesperado, ¿verdad? Y un texto altamente informativo requiere un receptor cooperativo, y ahí pongo una cita, pues: procesar secuencias con un alto nivel de informatividad requiere realizar un esfuerzo mayor que procesar secuencias con un bajo nivel de informatividad. Pero por el contrario, también suele ser una actividad mucho más interesante. Entonces ahí va a depender también del tipo de texto, ¿verdad? Su nivel de informatividad. Y esto, ¿verdad?, tiene que ver mucho más con el contenido del texto, ¿verdad? No solamente con el contenido, ¿ah? Tiene que ver mucho con eso, pero también con la forma. Vale decir, hay formas también más o menos novedosas en que se puede presentar, ¿verdad?, la información. Veamos algunas claves del tratamiento didáctico. Se relaciona con el tipo de texto, pues los textos literarios son novedosos no solo en el contenido, sino también en la forma. Pueden serlo. Cobra especial relevancia en textos expositivos y expositivo-argumentativos, en los cuales se presentan contenidos, ya sea para compartir información o para apoyar un punto de vista. Específicamente la argumentación, ¿verdad? El texto argumentativo, usualmente ahora se habla de texto expositivo-argumentativo, porque para argumentar hay que presentar información. O sea, si no, estamos persuadiendo, y la persuasión no es argumentación, ¿verdad? La argumentación es racional. Por lo tanto, para argumentar, para defender un punto de vista, hay que presentar información, ¿verdad? Entonces ahí, ¿verdad?, el estándar de informatividad es importante porque la información tiene que ser novedosa, quizás no en sí, sino cómo se utiliza. Por ejemplo, cifras, a veces uno dice, bueno, las cifras siempre están, el INE tiene todas las cifras, pero lo que interesa es cómo yo estoy utilizando, ¿verdad?, esas cifras, cómo las estoy interpretando en mi texto argumentativo. Y ahí está, ¿verdad?, un procesamiento de la informatividad. Entonces, orientar al estudiante a equilibrar lo conocido y lo nuevo, para que su texto sea interesante por novedoso, o sea, altamente informativo, y a la vez se base en lo conocido para ser entendido, o sea, también tenga secciones o partes de baja informatividad, ¿verdad?, que simplemente sientan una base común sobre la cual uno pueda seguir leyendo. Y aquí es importante, también vamos a tomar este elemento de la lingüística del texto, que no habíamos hablado hasta ahora, y también es importante enseñar, y más que enseñar las secuencias textuales o los tipos textuales en el aire, es enseñar cómo utilizarlo, ¿verdad? Pero lo interesante justamente es cómo insertar estas secuencias textuales prototípicas, que justamente permiten entregar contenidos dependiendo del texto. Descripción, definición, comparación, secuencia, explicación, reformulación, introducción, entendiendo párrafo introductorio, presentación de tesis, ¿verdad? Podemos seguir, presentación de conclusiones, ¿verdad? Síntesis de información, ejemplificación, ¿verdad? Todos estos son tipos textuales, o secuencias también, ¿verdad?, que se van entrelazando en los textos. Entonces, lo interesante es saber utilizar esto. O sea, no la secuencia por sí misma, y uno lo hace también, como ejercicio de escritura, por ejemplo, típico ejercicio de escritura, por ejemplo, en un cuarto básico, uno, por ejemplo, dio la descripción, por ejemplo, pone una foto de un animal novedoso, por ejemplo, el okapi. El okapi es un animal como bien especial, es como rayado por una parte, es un animal como bien especial. Describa el okapi. Entonces, por ejemplo, todo lo que es un párrafo descriptivo, ¿verdad? Tema, ¿verdad? Aspectualización, cierre y anclaje en un nuevo tema. Ya. Tenemos una secuencia descriptiva está muy bien descrita en todos los libros que hablan de eso. Lo interesante es cómo yo voy a utilizar eso. Por ejemplo, en la narración, ojo, la narración, lo que es un texto narrativo, sea más o menos breve, necesita siempre descripción y caracterización, entendiendo por caracterización la descripción de personajes o de seres animados. Necesita un mínimo, porque eso le permite la ambientación.
Entonces, aquí lo interesante es incrustar, como decía Adam, ¿verdad? Adam es este lingüista francés, ¿verdad?, que desarrolla esta idea de la secuencia y las caracteriza, las describe muy bien. Habla de secuencia dominante y secuencia incrustada. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, la argumentación, se habla siempre como de un macro texto, porque la argumentación permite todo, permite narración y todas estas secuencias expositivas. Definiciones, comparaciones, en fin, ¿verdad? Entonces, ahí se van, ¿verdad?, engarzando. Y hay que ver entonces cómo jugamos con esta informatividad, qué es lo nuevo que estamos presentando y qué es lo antiguo, lo conocido que nos permite tener un texto común, ¿verdad? Es el desafío con la informatividad. Ya. ¿Hay más preguntas? Por favor, si alguien quiere intervenir, estoy mirando acá, estoy viendo que no hay preguntas. A ver, Carlos Julián Espinel, en un cuento y novela se pueden adaptar las secuencias textuales. A ver, Carlos, ¿en qué consiste tu adaptación? Si quieres, activa el micrófono, porque tú dices adaptar. A ver, cuéntanos cómo lo ves tú en tu práctica. No sé si estás presente, Carlos Pinel. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿De dónde eres, Carlos? De Colombia. Bienvenido. Cuéntanos. Pues se les solicita a los estudiantes que recreen o que realicen un cuento, pero lo que usted nos decía anteriormente, que si es una descripción de un lugar, entonces hagan la descripción de ese lugar. Entonces estamos hablando de descripciones de todo tipo, ¿cierto? Es una descripción de un personaje, descripción de un lugar, descripciones o de textos dialogados. Entonces estamos hablando del texto dialogado dentro de ese mismo cuento, en una novela también. Entonces no solamente las características físicas de esa persona, sino también las psicológicas. Entonces de esa manera le podemos solicitar al estudiante, independientemente del nivel académico, nivel de escolaridad, aún así se hace compleja también la parte de la escritura, de la producción. Entonces, ¿cómo hacemos uso de las diferentes secuencias textuales a través de esos textos narrativos como el cuento y la novela? Eso siempre lo he trabajado precisamente en un curso de producción. Gracias, Carlos. Efectivamente, sí. De hecho, tú mencionaste algo muy importante. Uy, hay un micrófono abierto por ahí. El diálogo, por ejemplo, la secuencia dialogal también es un tipo textual y es bastante útil y es frecuente también en los textos narrativos, como tú dices. Daniela Leviche, tienes la mano levantada. Te acabo de ver, perdona. Si quieres desbloquear el micrófono, no sé si... Sí. Daniela. Profesora, en base a lo que la escuchaba, utilizaste bastante, o sea, conceptos tales como tipos de texto, secuencia, género, y ahí a mí se me genera un poco de ruido en base a cómo nosotros le transmitimos básicamente la información a los estudiantes, porque desde la básica se enseña mucho desde tipo de texto narrativo, texto instructivo, como que se estructuraliza mucho de cierta forma el texto dentro de una tipología textual, y cuando avanzamos de nivel, nosotros ya empezamos a complejizar, entonces ahí las nomenclaturas como que se pierden de cierta forma, porque desde los cursos de la enseñanza media o de séptimo hacia arriba, uno empieza a trabajar en base a temáticas y no en base a tipologías textuales. Por ejemplo, la temática del heroísmo, entonces uno trabaja distintos géneros discursivos que están en base a esa temática. Entonces las chiquillas después que vienen de sexto a séptimo, como que de cierta forma se desencajan y dicen como, oh, esto es otro lenguaje, y en realidad es la misma nomenclatura. Entonces, nosotros como docentes, ¿cuál es la nomenclatura? ¿Cómo deberíamos trabajar la enseñanza básicamente? Porque el propósito del lenguaje es lograr ser hablantes, que logremos la competencia comunicativa, que nos podamos comunicar de forma efectiva en distintas situaciones. Entonces, ahí yo siempre tengo esta discusión con mis colegas que trabajan en cursos más pequeños, porque de cierta forma las niñas más pequeñas que trabajan con puras estudiantes vienen con eso muy marcado, entonces desestructurarla es un trabajo adicional a lo que hay que enseñar. No sé si me explico.
Sí, te explicas muy bien. Mira, la verdad es que yo sé que lo utilicé indistintamente durante la presentación y la verdad es que me sirve mucho tu inquietud porque yo sé que he trabajado mucho en capacitaciones con profesores, siempre surge esto y como tú dices, por lo que tú me planteas, tiene que ver mucho que se ve como de una manera en el profesor de primaria al profesor de secundaria, ¿verdad? Como que en general se habla más de tipo de texto en primaria y se tiende a hablar más de géneros en secundaria, ¿verdad? Mira, esta confusión no es nada terrible, en realidad yo creo que existe en alguna medida desde la lingüística del texto, por ejemplo, cuando hablamos de tipos textuales, por ejemplo, textos narrativos, cuando hablamos de textos narrativos, ¿verdad? Y ese es el problema, no es una nomenclatura que esté totalmente clara, ¿ya? Pero yo te voy a decir el corte que hago yo y que me baso, por supuesto, en, digamos, en varios autores, vamos a ver hacia el final. Mira, la cosa es más o menos así. Dentro de lo que es la didáctica de la lengua y literatura, se recomienda más bien trabajar los géneros discursivos. ¿Por qué? Porque los géneros discursivos se definen más o menos como ciertos moldes o estructuras textuales, ¿verdad? Que además tienen un uso en la sociedad, que son reconocidos por los hablantes, y que en su estructura incorporan los tipos textuales. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a escribir una noticia, que es un género que tú utilizas desde segundo, tercero básico, eso es un género, ¿ya? Lo que pasa es que la noticia también se habla de la noticia como un tipo de texto expositivo. Y ahí como que se arman algunas veces. Claro, lo que pasa es que la noticia, como género que es reconocido, incorpora y te va a incorporar usualmente descripción y narración. También explicación, ¿ya? Entonces tú incluso puedes hacer el ejercicio de ver aquí, por ejemplo, hay una explicación, por ejemplo, qué sé yo, el dueño de casa llegó, se estacionó frente a la casa, se bajó del auto, pero no tenía las llaves, porque las llaves las había dejado, entonces, y ahí, por ejemplo, si tú introduces una explicación de una situación, ahí estás explicando, luego continúas con la narración de hecho, luego puedes tener un testimonio, tienes una voz de otra persona, entonces tú vas conjugando los géneros, vas conjugando distintos tipos de secuencias o distintos tipos textuales que se van entrelazando, ¿ya? Entonces, esa es una buena manera de enseñarlo. Pero ojo, esto coexiste con una forma que, de hecho, yo también lo uso de repente cuando uno habla de los textos expositivos. Y ahí es como que de ser el tipo textual algo más pequeño que se inserta en el género, pasa a ser algo categoría superior. ¿Por qué? Porque los textos expositivos, ¿qué es lo que hacemos? Metemos en este cajón de texto expositivo, metemos la noticia, metemos la infografía, metemos de repente el reportaje, cuando el reportaje también está ahí, entonces también metemos como distintos géneros también. Y eso de alguna medida también coexiste, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de textos argumentativos, ¿ya? La argumentación es un tipo textual, sí, es verdad, y tiene géneros que son argumentativo, la columna de opinión, el ensayo, de por sí el ensayo. Entonces, lo usamos en distintos niveles, pero en general lo que se recomienda es presentar géneros, porque los géneros son las estructuras lingüísticas, estructuras comunicativas reconocidas por los hablantes, y que además tienen una estructura. Entonces permiten enseñar eso. Pero esto es una discusión que está, si hacen otro curso con otro profesor, puede que lo entienda de otra manera. En general hoy día se habla mucho de género discursivo o género textual, pero el tema del tipo secuencia se siente un poco artificial. Por ejemplo, las descripciones no andan volando. Por ejemplo, descripción, ¿dónde aparece, por ejemplo, descripción? Un folleto de una agencia de viaje. Por ejemplo, venga a conocer la selva o venga a conocer tal cosa en México, por ejemplo. Entonces, ahí, por ejemplo, es un lugar maravilloso donde, ¿no? Y tienes todo un párrafo descriptivo. Perfecto el párrafo descriptivo, pero está dentro de algo. Y ese algo es el género, por ejemplo, folleto de agencia de turismo, por ejemplo. Entonces, ese es más o menos el corte con el que yo opero. De repente yo digo, no, que los textos expositivos tal cosa. Claro, pero estoy pensando en la noticia, estoy pensando en un manual. El texto expositivo por excelencia es un manual de algo, o una enciclopedia, un diccionario. También una noticia. Y son géneros sumamente distintos. Entonces, ese es el problema, que operamos a veces con tipo en lo micro y a veces en lo macro. Y entre medio está el género. Eso más o menos funciona en la práctica. Voy a ceder la palabra a Esteban Navea, que levantaste la mano, y de ahí voy a tener que continuar, porque si no se me va a ir el tiempo. Esteban, si quieres aportar.
¿No? ¿Te fuiste? Por ahí vi que tenía la mano levantada. Ahí Ya. sí, ahí sí. Ahí sí, ya. Nosotros ayer dentro de la misma escuela de verano estuvimos trabajando en los ABPs y una de las fórmulas, la cual también decía la colega anteriormente, la poca sincronización que hay a través de los profesores de básica, que hacemos clases de primero a sexto, muchas veces de primero a octavo, generan una forma muy distinta de la enseñanza de los profesores que tienen la especialidad de séptimo a cuarto medio. Entonces, ¿cuál es la gran importancia? Una, de generar aprendizaje basado en proyectos de forma transversal en la escuela. Generar estos espacios de articulación. Porque muchas veces para mí, como en estos momentos jefe de técnico, me ocurre de que los colegas creen que el momento de trabajo interdisciplinario es hagamos una clase en conjunto. No es eso, es hagamos un proyecto con una finalidad en base a una resolución de un problema. Pero ¿qué hacemos? Ponemos la mirada desde los distintos docentes. Desde el docente que está en media, desde el docente que está en básica, desde la mirada si vamos a hacer un proyecto transversal de lenguaje. Con todos los profesores de lenguaje. Vamos a solucionar una de las brechas más bajas, que es el tema de la comprensión lectora, porque los estudiantes no comprenden lo que leen. ¿Cómo es el aporte desde todas las aristas de la escuela, generando un macro proyecto de lectura? Y ahí vamos a conocer también cómo trabaja el otro colega, porque como docentes también nos ocurre que muchas veces somos muy cerrados en nuestras prácticas. Entonces, cuando empezamos a compartir de esta forma, se ve la realidad de la práctica docente, se ve la realidad hacia dónde apuntamos y hacia dónde queremos formar este proceso de coenseñanza, coaprendizaje y aprendizaje colaborativo con los colegas, con los niños, también en un beneficio de la escuela y subir estándares que están bajo a nivel país. Efectivamente, sí, mira, es un gran tema. Gracias, Esteban, yo agradezco mucho tu comentario. Yo siento que también de pronto también pasa un poco por, a lo mejor por capacitación también, o sea, como un poco recibir una mirada, por ejemplo, esto que estamos conversando acá, también como recibir una mirada externa, porque en realidad, más o menos, en lo que se lee hoy día en términos de didáctica, de lectura y la escritura, de didáctica de la lengua y literatura, hoy día se habla mucho de la enseñanza por género. Entonces, eso es lo que está hoy día. ¿Se fijan? Ya, está muy interesante, pero tengo que terminar con algunas cosas. Así que estándar 6, situacionalidad, es un estándar muy importante porque tiene mucho que ver con lo que es competencia comunicativa. Se refiere a los factores que hacen que un texto sea relevante con respecto a la situación comunicativa en que aparece, ¿verdad? Y aquí hablamos de textos adecuados, ¿verdad? O sea, un texto que resulta adecuado o no. ¿Cuándo es adecuado o no? Depende del evento comunicativo, o sea, de la situación en que se encuentre, ¿verdad? Aquí está lo del registro que hablábamos, ¿verdad? Las diferencias de registro se plasman en elementos lingüísticos. O sea, lo solemne, lo formal, lo informal o lo coloquial pasa por elección de palabras y de estructuras lingüísticas, en general del mensaje. Relación entre participantes, si es simétrica o asimétrica también, ¿verdad? Cómo se dirigen unos a otros. O sea, asimétrica, hay uno que tiene más poder o más prestigio que el otro. Simétrica, están en igualdad de condiciones. Roles sociales de los participantes, metas del productor del discurso, ¿verdad? Esto más o menos lo trabajan de Bográn de Dressler un poco más lingüísticamente. Yo diría que aquí la principal influencia para el trabajo de la competencia comunicativa, como pasó a las bases curriculares, proviene de Dell y Himes, que trabajaron este tema en los años 70. Ellos fundaron una línea de análisis que se llama etnografía de la comunicación, que básicamente estudió el plano lingüístico en función con la interacción social. Eso fue lo hicieron bastante intensamente, tienen varios libros de Dell y Himes, yo diría que tienen varios libros en los años 70, al principio de los años 80, y ellos sentaron las bases de la competencia comunicativa que tiene que ver justamente con el desenvolverse en el grupo social donde tú estás, y no entendía la competencia meramente como competencia lingüística, o sea, conocimiento del código, ¿ya? Que eso como que venía de Chomsky, como que se supera un poco eso. Y eso pasó a nuestras bases, pasó al marco curricular ya del año 98, y pasó a las bases curriculares hasta el día de hoy. Entonces, también cómo se ve el estándar de situacionalidad cuando hablamos de contexto de producción. Cuando hablamos de contexto de producción de una obra, en el fondo estamos aludiendo a la situación espacio-temporal, a lo que pasaba en el mundo, al mundo en que vivía el productor de un texto, ¿ya? También aparece mucho eso, sobre todo en análisis de texto literario, analizar el contexto de producción del emisor, ¿verdad?
Entonces, se relaciona con la elección de elementos lingüísticos y no lingüísticos para construir el mensaje de acuerdo con los contextos de uso, ¿verdad? Aquí tiene que ver justamente cuando le damos al estudiante no solo el género, sino que también dónde se usa el género. Por eso que la noción de género es tan importante, porque no solamente es lingüística, no solamente es una estructura textual o un molde, sino que además tiene una función social. Entonces, por eso el género en realidad se utiliza tanto. Entonces, ¿qué es lo que consideramos, verdad, en el género? La extensión, por ejemplo, el afiche muy breve, ¿verdad? El registro, el vocabulario, el conocimiento de la situación donde se utilizará el texto, ¿verdad? Y ojo con los deícticos. Los deícticos son esas palabras que solamente que no tienen significado, significado de tipo contenido, sino que aluden a la situación espacio-temporal, allá, acá. ¿Qué es allá, acá? No es nada, sí, son adverbios que, o sea, aparecen en una oración como adverbio, pero allá y acá tienen sentido si uno considera la situación real del hablante, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el estándar de situacional es importante porque las bases de hoy día lo complementaron. Siempre desde el marco del 98 hablamos de enfoque comunicativo, ¿verdad? O sea, de hablantes competentes. La OCDE, ojo, las pruebas PISA, habla de ciudadanos que se desenvuelven en el mundo social y laboral, ¿verdad? O sea, el uso de las competencias comunicativas para desenvolverse en el mundo. Y se agregó en las bases el enfoque sociocultural, vale decir, el conocimiento de la tradición, ¿verdad? De la literatura, ¿verdad? Como todo el peso de la cultura en que está inserto el estudiante. Que además, cuando uno estudia lenguas extranjeras también es importante, ¿verdad? Y llegamos al último estándar, que también es bastante importante, que es la intertextualidad, y que es todo un mundo la intertextualidad. No solamente lo trabajaron de Grande Dresler, hay muchos otros autores y teóricos, sobre todo en literatura también, que lo han trabajado, que se refiere a la relación de un texto actual con otros textos, ¿verdad? Previos, evidentemente, con los que presentan elementos comunes. ¿Dónde es más explícita? Por ejemplo, en textos como parodia, en la reseña. Básicamente la reseña es, o la crítica es hablar de otro texto, o la contraargumentación, ¿verdad? Ahí la intertextualidad es explícita porque ahí, ¿verdad?, nos estamos refiriendo a otro texto. Cuando la intertextualidad es muy fuerte, se requiere conocer el texto previo para entender y valorar el texto actual. ¿En qué nos repercute este estándar, verdad? Es un estándar muy interesante, tiene que ver mucho con el conocimiento, ¿verdad?, de otros textos, por lo tanto con la cultura, con la cantidad de lecturas, con la capacidad de lectura, es un estándar muy amplio, pero, por ejemplo, repercute en algo que hoy día está muy de moda con el uso de los computadores. Intertextualidad no es cortar y pegar, no, es tomar otros textos, leer otros textos, basarse en esos textos, informarse de esos textos y los puedes traer a tu discurso, pero no copiar y pegar, sino que los puedes referenciar con los sistemas como APA, ¿verdad? O simplemente, y vamos a ver un ejemplo que no se está referenciando, pero se está aludiendo sin decirlo a otro texto. También lo puedes hacer así como un efecto. Pero copiar y pegar es un mal uso de la intertextualidad, ¿verdad? Salvo que lo hagas explícitamente, que tú estés tomando otro texto y lo estés reelaborando, lo estés parodiando, lo estés criticando, ¿verdad? Ahora, aquí hay varias cosas interesantes. El teórico que instaló la noción de género discursivo instaló también la intertextualidad, porque al utilizar un género necesariamente estamos siendo intertextuales, porque los géneros no los crea uno, los géneros existen. Por lo tanto, cuando yo utilizo un género, estoy trayendo todos los géneros, o sea, estoy trayendo todos los textos que están dentro de ese género. Por lo tanto, es inherente. Lo interesante aquí es que hay relaciones de intertextualidad, por ejemplo, por tema, muy típico. Ahí puse unos ejemplos bien clásicos, el señor presidente Miguel Ángel Asturias y el otoño del patriarca, ¿verdad? El tema de los dictadores latinoamericanos, ¿verdad? Que es un tema muy de los años 60, 70. Por género, cuando leemos, por ejemplo, cuentos costumbristas, novela policial, novela de ciencia ficción, ahí estamos, por ejemplo, trabajando con el mismo género. Entonces, ahí tenemos una intertextualidad. También por recurso. Ahí tuve que pensar ejemplos, pero
el uso de cartas personales en novelas. Por ejemplo, yo leí esta novela de Manuel Puig, que es bastante, le gusta a Manuel Puig traer varios tipos de textos en sus novelas, y Los escarabajos vuelan al atardecer, de María Gripe, ¿verdad? Que aparecen, ¿verdad? En la novela aparecen cartas, también cartas personales, son reproducidas en la novela, es que es un uso de un recurso. Y la intertextualidad nos lleva justamente a la importancia de la lectura antes de la escritura, porque la escritura nunca es enteramente original, o sea, se basa en lecturas previas. Por lo tanto, nuestra asignatura de lengua y literatura ayuda al conocimiento de textos y con ello fomenta la intertextualidad. O sea, las lecturas que nosotros les demos a los estudiantes van a ser el bagaje que ellos tienen para establecer relaciones de intertextualidad. Por lo tanto, en la medida que leamos, hagamos análisis, entreguemos información de lectura, estamos creando la capacidad de hacer intertexto, ¿ya? Y eso, por eso es tan importante la asignatura de lenguaje. Aquí tengo un ejemplo de un cuento muy corto de Augusto Monterroso, que es un cuentista, creo que es, no sé, no estoy segura si es guatemalteco, tendré que buscarlo, es un gran cuentista, que en este texto, si ustedes se fijan, hay una intertextualidad muy clara y muy explícita con la Odisea de Homero. Voy a dejar un minutito para que lo lean, porque además es paródico. Bueno, por ejemplo, este es un ejercicio, yo lo voy a ver en varias partes. Si yo hago lectura de esto, por ejemplo, claramente hay un tono paródico aquí. Si ustedes se fijan, se está parodiando o se está ridiculizando a Ulises, quien a pesar de ser bastante sabio era muy astuto. La sabiduría se opone a la astucia. Sin embargo, no era tan astuto al parecer porque Penélope lograba engañarlo, y lo que presenta Monterroso acá es una inversión de la situación, ¿verdad? Ella iniciaba su tejido, entonces él se empezaba a aburrir y se iba a recorrer el mundo, ¿verdad? Y así ella podía coquetear con los pretendientes, o sea, la deja a ella, digamos, como una mujer más astuta que él, y luego, ¿verdad? Se ríe de Homero, quien, como se sabe, a veces dormía y no se daba cuenta de nada, ¿verdad? Entonces hay un tono aquí paródico, pero es un cuento que tiene una intertextualidad muy directa, ¿verdad?, con la Odisea de Homero. También, del punto de vista de la escritura, por ejemplo, tomar una obra canónica, por ejemplo, y dar el desafío de hacer un microcuento, así como este, que puede ser en un tono un tanto jocoso, que, por ejemplo, parodia algunos elementos de la obra canónica, por ejemplo, como lo hace Monterroso con la Odisea de Ulises, por ejemplo. También puede ser un ejercicio de escritura, ¿verdad? Bueno, vamos a ir aquí cerrando. Aquí traje dos problemas didácticos, que no los vamos a alcanzar a ver, pero uno de ellos es, ¿qué tareas de escritura se dan en el aula? Y aquí hay dos respuestas posibles. Respuestas a preguntas, ¿verdad? Que es lo que hacemos mucho en el aula, que son respuestas breves, de una estructura textual muy simple, un propósito comunicativo muy acotado, se hacen en un tiempo breve, usualmente se relacionan con la comprensión de lectura, ¿verdad? Y la idea es no quedarse en esta escritura, en las respuestas a preguntas. ¿Por qué? Justamente por eso, porque es una tarea de escritura muy acotada, muy simple, ¿verdad? La idea, ¿verdad?, es más bien darle a los estudiantes escribir géneros. ¿Por qué? Requiere lecturas previas con un modelamiento sobre las características y las posibilidades del género. Vale decir, hay que primero hacer lectura modélica para que los estudiantes conozcan el género. Ya es un desafío, ¿verdad? Hay un proceso previo. Además, estamos trabajando con géneros discursivos. Hay una especie de definición aquí, sacada de muchos lados: forma relativamente estable, estructurar enunciados lingüísticos que además posee una función social reconocida por los hablantes. Cuento, noticia, conferencia, por ejemplo, ¿verdad? Y es un desafío mayor para el docente y para el estudiante. ¿Por qué para el estudiante? Porque es un desafío cognitivo y además es un proceso a mediano plazo. No es una escritura inmediata.
Para el docente implica revisión de borradores y monitoreo de un proceso en etapas, que incluye también etapas de evaluación, ¿verdad? Y ahí no lo vamos a alcanzar a leer, pero hay una autora argentina que es Dora Riestra, que trabaja en una corriente que se llama el interaccionismo sociodiscursivo y trabaja mucho el género, justamente porque, de hecho, hablan del género como la mega herramienta, porque al escribir género se trabaja todo, desde la ortografía hasta lograr el propósito comunicativo. Entonces es una escritura muy abarcadora, es una tarea de escritura muy abarcadora, ¿verdad? No la vamos a alcanzar a leer ahora, pero son muy interesantes los trabajos de Dora Riestra. Ahí les dejé un texto que es del año 2020, que trabaja ella. Y aquí nos ponemos a segundo problema didáctico, muy rápido, producir un texto en una sola clase. La respuesta en realidad idealmente es no siempre. Sí se puede hacer, pero no siempre. ¿Por qué? Porque la escritura es proceso, que tiene todas estas etapas. Planificación, textualización, revisión, reescritura, edición y ojalá socialización, ¿verdad? ¿En qué nos basamos para esto? Flowery Hayes, 1996, elaboran un modelo de enfoque cognitivo, ¿verdad? Que hace dos grandes aportes. Dice, estos procesos no son etapas sucesivas, que termina una y empieza otra. No, dice yo, son etapas recursivas. O sea, se está constantemente modificando la planificación, planteando esos objetivos de escritura, escribiendo, revisando y reescribiendo. Y eso se hace tantas veces como sea posible. ¿Por qué? Porque dicen ellos, hay objetivos de proceso, o sea, instrucciones que las personas se dan al momento de redactar, y de contenido, o sea, lo que yo quiero decir. Y eso, los buenos escritores están constantemente reelaborando eso. Flowery Hayes caracterizan a los malos escritores y a los buenos escritores. Entonces, los buenos escritores, una de las cosas que hacen es que reformulan los objetivos de su escrito, constantemente, y se están poniendo nuevas maneras de resolver tareas, y nuevas tareas, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos dos problemas didácticos. También tenemos el modelo clásico de Scardamalia y Bereiter, que ellos dicen, decir el conocimiento es reproducir lo que otros han dicho sin internalizar. Transformar el conocimiento es lo que hacen los buenos escritores, que se apropian de lo leído y tienen una voz propia, son capaces de reelaborar el conocimiento, ¿verdad? Y ahí hay un esquema supuestamente de, ellos hablan de un problema retórico, ¿verdad? Cómo se plantean el problema retórico, ¿verdad? Tienen un artículo también bastante interesante sobre eso. Esta es un poco la teoría que tenemos, ¿verdad? En torno a cómo enfrentar el proceso de escritura. También tenemos el modelo de Anna Camps, ¿verdad? De secuencia didáctica. De hecho, el libro de ella se llama Secuencias didácticas para aprender a escribir. Hay una versión del año 2003, ¿verdad? Y ella aborda la tarea de escritura justamente con estas secuencias didácticas, ¿verdad? Y justamente quisiera terminar este curso un poco dejándoles esto, que son ciertos como soportes teóricos. Además les estoy dejando una bibliografía aquí, una bibliografía recomendada de algunos textos en español, ¿verdad? En los que ustedes pueden leer, ¿verdad? Y pueden encontrar también algunos de los autores que hemos trabajado brevemente acá, ¿verdad? Pero también ustedes pueden nutrir un poco su práctica con esto que proviene un poco de la teoría de la investigación en didáctica de la lengua y literatura. Destaco el último, ¿verdad? Que es un texto que provee rúbricas y otras herramientas para desarrollar escritura en el aula, que además se accede, está en el repositorio de la Universidad de Chile, ¿verdad? Que es un texto del año 2015, que yo siento que es de bastante ayuda también para el docente que está en aula. Así que bueno, se nos pasó el tiempo rapidísimo. Realmente hay mucho que ver, habría mucho que hablar. Yo creo que nos quedamos con Abraham con las ganas de después hacer un curso más largo, donde podamos un poco practicar esto, ¿verdad? Llevarlo, porque la verdad es que hay mucha investigación en torno a esto, hay muchos autores relevantes, o sea, nos podríamos haber metido en el libro de Sotomayor, por ejemplo, ver cómo trabaja las rúbricas, no alcanzamos a trabajar rúbricas, que son muy importantes en escritura, pero bueno, siento que les dejé por lo menos ahí en ese PPT, hay muchos que tienen enlaces con descarga directa, hay bastante material, como dicen ahí en el chat. Este material yo no lo mando ni nadie lo manda, sino que se descarga en Educación UTLA, en la Facultad de Educación, Sí, ¿verdad? En lo escuela. descargamos ahí, sí. Ya, súper bien. Yo lo envío acá a la escuela, todavía no lo he enviado, así que lo voy a Ok. enviar ahora para que lo puedan descargar en un ratito más. Ok. No sé cuándo lo irán a subir. Bueno,
Fue un gusto compartir con ustedes, les agradezco mucho sus aportes, su experiencia. Creo que es muy valioso también eso, conocer las experiencias de ustedes en aula. No lo sé el video, Santiago, si es que hay video de esto que se pueda ver, porque sabes que hubo personas que no se pudieron inscribir, que se inscribieron mal. Tengo algunas personas conocidas que me escribieron al WhatsApp que no se habían podido inscribir, que se inscribieron el día de ayer, entonces querían ver el video, así que ahí te voy a pedir, Santiago, también que me envíes a mí o lo descargo de ahí el video. Sí, la verdad es que hay mucha información. Entonces, básicamente, hacer una síntesis es difícil. Creo que a Abraham le pasó lo mismo ayer. Hay mucho que ver, así que les deseo mucha suerte en su año escolar. Gracias, y, profesora bueno, Marcela. Alucinamos con su clase. qué bueno que les haya gustado. Muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. No sé, Santiago, si quieres hacer una despedida. Sí, correcto. Y respondiendo a algunas dudas que están apareciendo ahí en el chat, les acabo de dejar el sitio, se lo voy a volver a dejar en el chat, Sí, por donde favor. está disponible el material de las escuelas de invierno. Y digo escuelas porque nosotros vamos publicando todos los materiales de las distintas escuelas de verano e invierno que han pasado. Recuerden que estamos en la séptima versión, por tanto hay material ahí de las versiones anteriores. Y obviamente van a estar disponibles los videos de la Escuela de Verano 2023, todavía no, porque está en desarrollo, pero van a estar disponibles ahí para que ustedes los puedan descargar. Va a estar el video, va a estar la presentación, va a estar el material que ustedes están observando, va a estar disponible ahí, ¿ya? Así que eso por un lado. Lo otro, respondiendo a otra pregunta que parecía ahí, si hay certificados, sí. Nosotros les enviamos por correo electrónico una certificación de participación. Esa certificación les llega obviamente una vez terminado el proceso. Recuerden que la escuela de verano son 3 días, estamos en la segunda jornada, todavía nos queda todo el día de mañana, y entonces les llega por correo electrónico a finales de este mes o a principio del próximo. Recuerden que entre medio en Chile estamos con vacaciones, entonces ahí lo más probable es que llegue toda esa información. Siempre va a estar disponible el certificado para todos y todas los que participaron. Ustedes recuerden que se inscribieron con un formulario. Los datos del formulario son los que se ocupan después para hacer la certificación. Por eso que les pedíamos algunos datos ahí que nos sirven para verificar los certificados, ¿ya? Y lo último, y creo haber respondido las preguntas, lo último es invitarlos a al resto de la jornada, y ahí quería aprovechar de comentar algunas cosas respecto a lo que tenemos para el resto de la jornada de hoy. A las 3 de la tarde está programado un taller de West, que permite plantear situaciones problemáticas que son resueltas a través de herramientas de la web. Eso es a las 15 horas. A las 16 horas, los profesores de matemática tienen ahí un encuentro para trabajar un software que ve derivadas e integrales. Ahí no me pida mucha explicación porque esa es un área en la que yo me manejo muy poco, pero es un software que trabaja sobre esos temas. También hoy día a las 4:30 tenemos un taller sobre el juego, se llama Sentir, Jugar y Aprender desde canciones y poemas. Eso es a las 4:30 de la tarde. Y al final de la jornada tenemos un taller a las 17 horas sobre recursos inmersivos recursos inmersivos virtuales, que es a través de una plataforma que se llama CoSpace, que busca la creación de realidades virtuales inmersivas y realidad aumentada, ¿no? Para los que estén interesados en esos temas. Todo lo que les estoy contando está disponible en la página web del evento. Les estoy dejando acá la página web también, para que ustedes puedan conocer en detalle la actividad. Bueno, y no quiero cerrar la actividad, ya Marcela nos está dejando su correo, no quiero cerrar la actividad sin agradecer profundamente el trabajo desarrollado por Marcela y Abraham. Esta es una síntesis muy apretada de muchos temas. Efectivamente estamos pensando prolongar esta actividad, dado el amplio respaldo y apoyo dado por ustedes mismos. Son talleres que han tenido muy buena participación, así que estén atentos porque lo más probable es que desarrollemos algo como una continuación, como una proyección de lo que estamos haciendo,
sí o sí, ahí lo tenemos que conversar con Marcela y Abraham, podemos programar esto para la escuela de invierno, estamos hablando en julio, podemos ahí programar algo nuevamente en estos temas. Por tanto, la idea es continuar. Por lo que bien decía Marcela, estamos recién partiendo con estos temas que son temas muy relevantes. Así que les quiero dar las gracias, invitarlos e invitarlas a las actividades de la tarde y las actividades del día de mañana, y por supuesto, darle las gracias a Marcela y a Abraham por estos 2 días que han sido intensos, pero muy fructíferos en esta área. Así que, no sé si que Abraham, ¿quieres dar algunas palabras, o Marcela, antes de cerrar la sesión? No, o sea, básicamente agradezco a los participantes, y interesante en realidad que les haya gustado. Yo creo que la experiencia de ellos realmente es muy valiosa para nosotros, así que nada, veremos algunas instancias de seguir. Sí, también. En mi caso, bueno, ojalá se vuelva a replicar esto para invierno, tal vez dar continuidad por lo menos a otros temas que tal vez no alcanzaron a abordarse, pero muchas gracias por la participación y también por la muy buena recepción que tuvo el taller en los asistentes. Eso. Bien, colegas, nos vemos entonces durante la tarde y los talleres que tenemos programados, el taller que tenemos programado para el día de mañana. Así que muchas gracias y nos vemos en un ratito más. Gracias, Santiago. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias a todos.